He notado que el 75% de los espectadores no me siguen, por favor suscríbete a mí. Algunas personas se asustaron mientras gritaban y preguntaban si su líder estaba bien. La protección. Tagan parecía estar en mal estado mientras un miembro del equipo le decía que abriera los ojos. Después de escuchar eso, se despertó con una expresión de dolor, preguntando, ¿qué había pasado con la subyugación? Los hombres tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Luego dijo que la subyugación había sido un éxito y que habían logrado derrotar al jefe final. Nuestro héroe sonrió y dijo que realmente lo habían logrado. Creyendo que esta criatura era muy superior a todas las demás, tardó 3 años en capturarla, con cientos de personas perdiendo la vida en el proceso. La protección. El acompañante de Magnus le dijo que no cerrara los ojos mientras la chica mencionaba que el equipo médico ya estaba llegando. Nuestro MC se preguntó si sus amigos pensaban que era un tonto, diciendo que la mitad de su cuerpo ya había desaparecido por completo. Entonces miró a la niña lloraba y le dijo que reuniera al resto del equipo. Y después de eso, que todos finalmente pudieran seguir adelante después de todo lo sucedido. Rumbo a otro mundo, dijo que solo podía disculparse en ese momento. El protagonista, Magnus, fue el primer cazador en Corea y la persona que estableció el sistema de cazadores. Pero encontró su fin con el último jefe que existía en las mazmorras. En otro lugar, alguien le dio una palmada a un niño en la cabeza. Esas personas eran varios chicos que intentaban intimidarlo, por lo que un adolescente pelirrojo le preguntó a su compañero de clase si realmente no les había comprado la merienda. El niño dijo que su amigo tenía que estar bromeando. Sin embargo, el que estaba siendo acosado era nuestro héroe, y él pensaba que esos niños le habían dado suerte en su vida anterior. El protagonista recordó haber caído, preguntándose si realmente había sido eliminado, ya que no podía moverse. Una voz, Roy, dijo que la humanidad ahora podía pertenecer a su raza, ya que Junmo había sido eliminado y no quedaba nadie para detenerlos. Bueno, joder. A continuación, el MC le dijo a la voz que dejara de decir tonterías, porque aún quedaban muchos cazadores para derrotar a los monstruos. Continuó diciendo que habían aprendido todo sobre esas criaturas y habían construido varias armas para reparación para la batalla final, y habría cazadores aún más fuertes. La voz dijo que el sistema que creó no era malo, y que regresaría 40 años después, y al oír eso, nuestro héroe le pidió que repitiera lo que había dicho. Dicho esto, esperaba que a su regreso la humanidad realmente tuviera muchos recursos para luchar contra su raza. Concluye. Si respondió que cuando eso sucediera, el monstruo no sería más que una cucaracha comparado con la humanidad. Y en otro lugar abrió los ojos. El niño estaba algo confundido y se preguntó si estaría en un hospital. Dijo que había olvidado muchas cosas y no recordaba algo importante, pero sabía que momentos antes había estado luchando contra el jefe final llamado Digontina, observándose a sí mismo. El espejo. Nuestro héroe preguntó de quién era ese rostro. Tomándolo en sus manos, el protagonista se preguntó si se había convertido de nuevo en un adolescente, pero dijo que era imposible porque ese rostro no se parecía en nada al suyo. Dijo que recopilar la mayor cantidad de información posible para averiguar dónde estaba. En otro lugar, un hombre acompañado de un médico dijo que el niño finalmente había despertado. Esta persona se acercó diciendo que era policía y que estaba allí para hacerle algunas preguntas a nuestro héroe. La oficina. El profesor dio la información del MC, pero este respondió diciendo que en realidad había nacido en 1975. Al oír eso, el hombre y el médico quedaron confundidos, preguntándose si el niño se había vuelto loco. Preguntó si recordaba lo que había sucedido antes del accidente. Hiro dijo que solo podía recordar que había recibido mucho daño mientras luchaba contra monstruos en Gigantina. El oficial le preguntó al médico si John Lewis estaba loco, pero el médico dijo que el niño necesitaba más descanso antes de ser interrogado nuevamente. Sin embargo, sigue preguntando si ese chico realmente creía ser el cazador Jumbu, y el médico dice que es normal que alguien vea ilusiones después de un accidente. Nuestro fin. Si preguntó en qué situación se encontraba, y al escuchar eso, el hombre se dio cuenta de que el niño no podía recordar nada. Luego dice que el día anterior, el protagonista había sido emboscado por los bancos, pero como era muy temprano en la mañana, no había testigos. Pregunta si el niño realmente no podía recordar nada de lo que había sucedido, pero nuestro ANC no responde. El tamaño del policía y la colocación de sus manos sobre su camisa indican que entiende la situación. Una tarjeta para Jong-woo, donde le dice que si recuerda algo, puede llamarlos. Al salir de la habitación, el médico le dice al protagonista que descanse. Antes de irse, nuestro NC dice que necesita algo. Un poco puede. El médico pregunta qué quiere el niño y el protagonista le pide al hombre que le diga qué. Respondiendo la pregunta de nuestro héroe, dice que es el año 2051. Y tras escuchar esto, el protagonista se sorprende. Intentando ponerse de pie, el chico dice que solo podía ser mentira. Al instante siguiente, abre las cortinas de su habitación pensando que debió haberla extrañado. Dice que Suel era una ciudad fantasma que terminó así porque
batallas contra monstruos. Allí era donde los sin techo se alojaban con los refugiados, sufriendo todo tipos de maltrato, y dice que no puede creer que haya cambiado tanto. Mirando a su alrededor, ve varios edificios por toda la ciudad y familias disfrutando con sus hijos, con expresiones felices. Con lágrimas corriendo por su rostro, nuestro NC dice que con esta visión, cree que sus compañeros hicieron un buen trabajo. Mientras sigue observando, se pregunta si sus amigos siguen vivos. Y desde entonces, ya han pasado 42 años, probablemente ya estén juntos. ¿Qué tal? Sin embargo, en el momento siguiente, él se da cuenta de que han pasado todos esos años y tiene una expresión de asombro. Se dice a sí mismo que han pasado 42 años, y según esa voz, no pasaría mucho tiempo antes de que los monstruos aparecieran nuevamente. Pero de repente, todo el edificio empezó a temblar. El megáfono empezó a anunciar que había una grave crisis en el hospital, y al oír eso, la persona latagenés se alarmó y se preguntó qué estaba pasando. En otro lugar, apareció un portal y mucha gente huyó despavorida mientras alguien gritaba para llamar a la asociación de cazadores. Arte. El héroe salió corriendo del hospital. Mientras pensaba, se podía ver cuánto había mejorado la subyugación de monstruos después de 42 años. Y un paseo. He eliminado a muchas personas que se habían reunido. Después de observar lo que sucedía, se sorprendió. Y uno, ¿qué estaba pasando con esas personas que las obligaron a pararse frente al portal? Un soldado estaba diciendo que un cazador participaría y que todos deberían mantenerse alejados del portal para no resultar heridos. En 10 minutos, sacarían al monstruo de la mazmorra y, al oír esto, el protagonista se enfadó preguntándose por qué. Lo recuerda. Pregunta a sus compañeros si entendieron lo que dijo y dice que lo repetirá. El NC dice que cuando el monstruo abandona la mazmorra, los cazadores pierden el control del área y es común que la ciudad sea aniquilada cuando eso sucede. Por esa razón, la subyugación debía ocurrir dentro de la mazmorra, y esa era una regla inquebrantable. Entonces preguntó si entendieron y los hombres dicen que no lo olvidarán. La protagonista se movía entre la gente mientras decía que los guardias estaban locos. Le preguntaron a su reportero, preguntando si estaban listos para empezar a transmitir. Pero antes de empezar, el protagonista pregunta qué creen que están haciendo. Se preguntaba por qué dejaban salir a los monstruos de la mazmorra. Porque los monstruos no son juguetes de niños y puede que no tiene sentido. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, la gente empezó a aplaudir y vitorear la llegada de una cazadora. Hubo algo, guardias delante de un coche. Alguien empezó a salir de allí mientras todos aplaudían. La mujer se llamaba Goen Che, y tras su llegada, los periodistas comenzaron a tomar muchas fotos. Nuestro héroe era premio y me pregunto si era una cazadora de la era moderna. Como era muy joven, no podía distinguir cuáles eran sus habilidades. La chica que apareció comenzó a caminar hacia el portal y una luz apareció en su muñeca al activar algo. La ventana del sistema indicaba que se había concedido el permiso y que se podía usar el grado BAB. Se activó. Un guardia gritó que estaban saliendo monstruos de la mazmorra. La criatura apareció con el cuerpo resplandeciente por rayos. Y me paré frente a la mujer y yo. Mi estabilidad espacial comenzó a manifestarse en la espada de la chica, el monstruo. Luego cargó hacia ella. Pero sin ningún dificultad la mujer logró esquivar y atacó al monstruo con su espada éxito. Lo golpeé estrictamente. Unas chicas estaban mirando y uno dijo que era increíble, mientras que otro mencionó que Go-Unchi parecía estar bailando mientras luchaba. Un chico la señaló y dijo que cuando creciera, también se convertiría en un cazador que protegía a la gente. Y nuestro fin. C observaba la situación con una sonrisa incómoda, volviendo a la F. Luego de una pelea, la chica dio un salto hacia el monstruo, que también la atacaba. Se lanzó. Varios picos de hielo apuntan a la criatura. Sus golpes impactan la pared trasera de forma irregular. Con eso impuesto, el monstruo fue derrotado. La gente quedó muy impresionada y empezó a gritarle nombre varias veces. ¿Ves? Ante esto, el protagonista comenzó a reír. Sin embargo, con expresión de indignación, dijo que no debía ser así y le preguntó si a eso se refería ella como subyugación. Nuestro NC pensó que todo se había vuelto un desastre. ¿Por qué? Y la cazadora novata actuaba como una celebridad, confiando únicamente en sus habilidades para luchar y el apoyo. Fue realmente ridículo ya que ni siquiera respaldó al atacante principal. Ella creía que lo peor de todo era lo que acababa de hacer, ya que realizó una subyugación en una situación de la vida real con muchas variables y numerosos civiles alrededor. Y en el momento siguiente, nuestro fin. Ver patear la cámara que estaba filmando. Los guardias se enfadaron y preguntaron qué creía el chico que estaba haciendo. El protagonista pregunta si estaban locos al sacar monstruos de la mazmorra y luchar contra ellos donde había civiles. Porque si un monstruo sale de la mazmorra, puede adaptarse a ese entorno y entrar en erupción. Al oír esto, el hombre pareció confundido. Mientras nuestro NC seguía hablando de varios temas, la gente lo grababa y le preguntaba si no era solo un estudiante. Continuó diciendo que el apoyo era pésimo, y al escuchar esto, los chicos se irritaron. El BR
Protagonist se preguntó si realmente pensaban que esto era una subyugación, ya que parecía más bien una actuación callejera. Sin embargo, la chica le preguntó si era de la academia y dijo que lo que había mostrado era todo lo que habían aprendido en clase. Entonces, nuestro héroe era muy enérgico, pero no debería pensar que todo fue enseñado por los instructores. El campo de batalla era muy diferente a los rumores que había escuchado y el NC le preguntó si realmente lo llamaba campo de batalla. Con una mirada amenazante, le preguntó cómo se atrevía a decir esas cosas delante de él. Tras ver a las M.B. gays, la chica parecía asustada, pero antes de que pudiera continuar, al hablar, los guardias lo rodearon, diciéndole que no podía actuar así. Al congresista no le importó y le preguntó si se llamaba Gogan Chai. Dijo que si continuaba con ese nivel de habilidad, sería una para llamarse cazadora. Sin embargo, la Gromly se dijo a sí misma que se sentía como en la escuela, y que era difícil. Tras oír eso, el protagonista se sintió un poco confundido. En otro lugar, lo habían fichado. Mientras recordaba la voz que decía que volvería en 42 años. Al recordarlo, dijo que sí. Las cosas continuaban así, todo terminaría porque los cazadores eran más débiles que cualquier monstruo y él necesitaba prepararse por la calamidad. Pero en el siguiente momento en que dijo que todavía había una oportunidad, porque su grupo podría seguir con vida, y si logra contactarlos, podría hacer algo. Sin embargo, no lo hará. Se preguntó cómo podría encontrarlos, ya que no podía preguntar al azar. El chico dijo que aún tenía una oportunidad, porque la chica de anteriormente se mencionó una academia para cazadores. Eso significa que alguien debe haber creado ese instituto en los últimos 30 años, y solo esa persona podría haberlo hecho. Su héroe recordó haberle preguntado a su amigo si realmente quería crear una escuela, y su compañero dijo que era exactamente eso. ¿Por qué? Porque si la guerra terminaba, quería construir una academia para cuidar de la próxima generación. También dijo que Jung-woo debería elegir el nombre, y al oírlo, el protagonista le preguntó si realmente debía hacerlo. Con un comentario, expresión, dijo que la academia podría llamarse Colegio de Cazadores de Corea. El hombre escribió el libro, que el nombre era demasiado simple y no llamaría la atención. En el presente, nuestro MC estaba frente a una escuela, mientras se preguntaba si su compañero realmente le había puesto ese nombre. Y él dice que esta escuela era bastante grande. Alguien pregunta qué hacía allí el protagonista, y preguntas si era estudiante, ya que nunca lo habían visto en esa escuela. Y nuestro protagonista dice que no es nada de eso, y que solo busca a alguien. Tras oír esto, el anciano dice que si el chico vino a buscar a Jinche, debería irse, y el protagonista dice que ese tampoco era el caso. Y pregunta si el guardia conocía a alguien llamado Beibo Usiki. Al oír eso, el hombre se confundió, y pregunta si el protagonista estaba hablando de su jefe, y el MC dice que es exactamente así y que le gustaría conocer al dueño. El anciano dice que alguien que no era estudiante no podía ver al director. Pregunta qué hizo el chico, era un estudiante de admisión especial, y el protagonista se confunde después. Esto, nuestro NC cree que no lo hizo. Sabe qué significa eso, pero dice que realmente era un estudiante especial, y el guardia le dice que, si es así, debería seguirlo. El protagonista, Magnus, se pregunta por qué el guardia lo miró como si sintiera pena por él. Los dos entraron al edificio y tras unos minutos, nuestro héroe se sobresaltó. La razón era que había un retrato de su cuerpo en la habitación, y al verlo, el chico pregunta por qué estaba allí. El guardia le dice al protagonista que deje de gritar en la escuela, y al oír esto, el protagonista se disculpa. Sin embargo, se sonroja al preguntarse por qué su amigo puso un retrato gigante de él en la entrada. Mientras caminaban, encontraron varias fotos esparcidas por toda la pared del lugar, y había uno. Eso dijo que Hunter Jumbo había declarado que los aventureros estaban hechos de 99% de fuerza de voluntad y 1% de talento. Después de ver esto, nuestro MC se preguntó si realmente había dicho algo así, ya que no lo recordaba. Unos segundos después, llegan a la oficina del director y el guardia llama a la puerta. Se disculpa y dice que un chico quisiera hablar con su jefe, y el hombre dice que ambos pueden entrar. Y antes, cuando el protagonista conoce al director de la escuela, el guardia le dice que nuestro MC no debería hacer ninguna tontería. Después de entrar, el guardia anuncia que el estudiante especial transferido ha llegado. Al oír esto, el hombre se quedó confundido porque no recordaba que ningún estudiante especial hubiera entrado este año. El guardia dice que ambos pueden hablar y que irá a trabajar. Así que, después de irse, el protagonista mira a Gusik con una expresión seria. El director se dirigía a nuestro NC y comentaba que la situación era bastante extraña. Con una expresión seria, dice que no ha oído hablar de ningún estudiante especial que haya pasado el proceso de admisión, y pregunta a través del niño que tiene frente a él, y dice que si no puede explicar qué hacía allí, el chico será castigado. Sin embargo, al protagonista no le importa y solo pregunta cómo está su amigo. El hombre
Quedó confundido por lo que escuchó ya que no conocía a esta persona. El Tagnis continúa y dice que casi no reconoció a su amigo ya que parecía un anciano. Pregunta si Woo-sik lo reconoce, diciendo que se llama Yeon-bu. El hombre, confundido, dijo que en su vida había visto a alguien tan loco, y fue a coger el teléfono. Llamó al guardia y le dijo que el chico que estaba allí debía ser retirado, ya que no debían dejar entrar a una persona desconocida a su oficina. Pero al momento siguiente, el protagonista preguntó dónde estaba San-yeon. Pregunta cómo el NC sabe ese nombre, y la protesta dice que uno debería perseguir a esta mujer y que siempre fue rechazado, así que no hay forma de que lo olvide. Luego pregunta si su amigo logró casarse con ella, y tras oír esto, el director corrió hacia el protagonista. Al momento siguiente agarró a Jung-woo por el cuello y ella, preguntando quién demonios era el protagonista y por qué decía esas cosas. Nuestro héroe comienza a reír y dice que nunca imaginó que Woo-sik lo agarraría, y con expresión irritada, dice que un director de escuela fue realmente bastante atrevido. Al ver esto, el hombre dejó de sujetar al protagonista y pareció sorprendido. El protagonista comenzó a sacudirse la camisa y dice que le había dicho a su amigo muchas veces antes, que incluso si estuviera frente al monstruo más grande, o las personas más poderosas que conoció, debería tomar el control correctamente para que su objetivo no pudiera escapar. Después de escuchar eso, el director se asustó y preguntó si nuestro chico era su líder. Hace años que se encontraba la sede de gestión de subyugación. Alguien gritaba mientras preguntaba qué hacían todos. Una persona apuntaba con una cuchilla al cuello de una mujer mientras decía que debían traerle medicinas y comida. El MC preguntó qué había pasado, y un hombre dijo que el joven había sido expulsado de su base porque tenía una enfermedad y ahora buscaba medicinas. La protección. Cagnes preguntó si eso era cierto, y el hombre dijo que sospechaban que la información era correcta, porque el hermano del joven tenía una enfermedad. Nuestro héroe empezó a pensar en qué hacer. Entonces, comenzó a caminar hacia la persona que tenía a la mujer como rehén. Al ver esto, su compañero se preguntó qué intentaba hacer su líder. El hombre gritó con fuerza que el MC debía retroceder y no acercarse más, o la chica sería eliminada. Sin embargo, nuestro chico no le importó y siguió caminando. Que el joven dijo de la protagonista se acercara más, esa chica realmente estaría acabada, pero el MC respondió que el hombre podía hacer lo que quisiera. Al escuchar que ambos estaban confundidos, toda la mujer preguntó si estaba escuchando las cosas correctamente. El protagonista dijo que estaba diciendo la verdad ya que a nadie le importaría si la eliminaban, dado que había muchos monstruos vagando por la ciudad. El joven estaba a punto de decir algo, pero el NC le preguntó si no tenía el coraje de hacerlo. Dijo que si el hombre quería la medicina para su hermano, debía intentar eliminar a todos los presentes para conseguirla. Y al oír eso, el hombre se sorprendió. Continuó diciendo que para salvar a alguien había que eliminar a otra persona, ya que así era como vivían. No importaba si eran monstruos o personas, porque si iban a hacer algo, tenía que hacerse bien. Pero si no podía, si logra eso, debería dejar de intentar cosas inútiles y simplemente ser eliminado junto con su hermano. Y después, al oír eso, el hombre quedó atónito. Al instante siguiente, el hombre hizo a un lado a la mujer y comenzó a avanzar hacia nuestro héroe. Distraigo al protagonista con su espada, pero el MC la esquivó fácilmente. Luego agarró el brazo del hombre realizó una proyección de judo sin ninguna dificultad. Tras la proyección, el personaje secundario Kurt, y en ese momento, cayó al suelo. El hombre intentó levantarse con una expresión de enojo y sentarse, que eliminaría a nuestro chico, maldiciendo aún más al NC. Intentó cortarlo de nuevo con su espada. Con una sonrisa en su rostro, Jun dijo que era el espíritu, y una ventana del sistema indicó que el usuario había equipado un objeto. Sin embargo, sin ninguna dificultad, la protección, etiquetando su periodo el ataque del hombre. Luego él puso su dedo delante de la cara del hombre. La ventana del sistema decía que el usuario usaría la habilidad de golpe explosivo. Y en el momento siguiente, nuestro héroe asestó un golpe que envió al personaje secundario a volar. Bloqueo contra la pared. El hombre se desmayó por el golpe recibido. Yeon-mu llamó a su compañero y le dijo que buscaran la hermana menor del hombre podría estar cerca y él todavía tenía medicamentos para ella. Los chicos dijeron que su líder debería reconsiderarlo, porque la chica tenía una enfermedad contagiosa, pero a nuestro héroe no le importó, pues si eso fuera cierto, el hombre ya habría sido eliminado. Él dijo, sus compañeros debían irse rápido, y al escuchar eso, el joven fue a hacer lo que el protagonista ordenó. MC ordenó a sus amigos que llevaran a esa persona a su base y le dieran comida. Woo-sik estaba a punto de preguntar algo, pero nuestro héroe dijo que era exactamente eso, porque a partir de ese momento, todos eran compañeros y parte del mismo equipo. Y el presente, el amigo protagonista se preguntaba si realmente era esa persona, porque parecía un niño en una. Al escuchar eso,
El NC dijo que él tampoco tenía idea de lo que había sucedido y que acababa de despertar en ese cuerpo. Y el director seguía observando a nuestro héroe, que se sentía un poco avergonzado. Yon estaba decidido. Su amigo parecía no creer nada. El hombre dijo que era obvio porque nadie creía que alguien eliminado regresara con aspecto de niño. El concursante dijo que sería mejor contarle lo que pasó la primera vez que fueron de caza. Y después de escuchar esto, le daremos un puñetazo al protagonista en otra parte. El guardia corría hacia la oficina del director. La razón era que Buxia lo había llamado, diciéndole que el guardia debería saquen al niño de su oficina. La admisión de estudiantes especiales atraía a gente talentosa a la escuela, por lo que pensó que el chico era uno de los elegidos. En la puerta de la dirección, dijo que estaba allí para disculparse. Bueno, alguien entra y le grita a su amigo que se concentre. Básicamente, nuestro héroe estaba haciendo que Gusik practicara disculpándose. Después de ver esto, el guardia se preguntó qué estaba pasando y luego comenzó a salir de la habitación tras presenciarlo. El protagonista, gritando mientras decía que su amigo debía seguir haciéndolo y no podía parar. Minutos después, el NC tenía una expresión irritada. Su nave parecía un poco avergonzada. El protector Agnes dice que le duele la cara y el director se disculpa por golpear a su amigo, diciendo que solo lo hizo porque mencionó su primera misión. MC dice que el mundo ha cambiado mucho, y el director coincide, diciendo que podría parecerle extraño a su amigo. El protagonista dice que es obvio, ya que incluso la subyugación de monstruos se ha vuelto terrible. ¿Por qué? Hace un día, vio a unos cazadores sacando un monstruo de la mazmorra, y Gusik le preguntó si se refería a la mazmorra cerca del hospital. Respondió que ya sabía lo que su amigo estaba pensando. Y nuestro chico pregunta por qué están haciendo estas cosas. El hombre dice que, tras el sacrificio de su líder en la última misión, el mundo se volvió muy pacífico. Los monstruos poderosos casi nunca aparecían, y nuestro héroe pregunta si por eso los traían a las calles. Y luego ve gritar que hay un límite a la imprudencia de la gente. Y el director dice que también hay otras razones. Porque no había peligro. Era difícil conseguir patrocinio de grandes empresas, por eso tenían que hacer todo esto. Y ahora los cazadores se estaban volviendo famosos, porque la forma en que se manejaban las subyugaciones antes había cambiado. Nuestro chico dice que aún no es tarde para cambiar todo esto. Tonterías. Y dice que, como su amigo era el director de la Academia de Cazadores, podía cambiar estas cosas. Pero el hombre dice que ya lo mencionó una vez, y es que debido a que estaban involucradas personas de alto rango, no podía cambiar el sistema educativo por sí solo. Dice que si se reunieran con sus compañeros, podrían lograr algo, pero el director dice que los demás miembros eran personas de alto rango. Y aunque él odiaba decirlo, pero habría varios miembros de su equipo que no estarían contentos con el regreso del protagonista. El NC pregunta si su amigo también lo pensaba, y el director, sorprendido, dice que no es así en absoluto. El tamaño de nuestro héroe dice que todo ha sido un desastre desde su regreso. Gusik dice que su amigo no debería pensar así, porque el mundo estaba libre de ataque, y su líder podría comenzar una nueva vida ahora. Sin embargo, nuestro chico dice que el jefe final reviviría. Después de escuchar esto, el director está un poco confundido. Luego le pide a nuestro héroe que se repita y el protagonista repite que el monstruo final regresaría. Gusik estaba confundido y preguntó si Gigantiana realmente regresaría. Y el protagonista dice que eso es exactamente, y aunque no quisiera creerlo, esa era la realidad. Porque cuando estaba a punto de ser eliminado, escuchó una voz que decía que el jefe final regresaría en 42 años. Gusik dice que eso no puede ser cierto y pregunta si su amigo la extrañaba. Fin. NC pregunta si su amigo no le creyó ya que había visto a alguien regresar después de 42 años, pero no creía que la criatura más poderosa pudiera regresar y el director se siente incómodo. Nuestro héroe dice que se va porque ya no tiene sentido quedarse allí, y el hombre le pregunta qué planea hacer su amigo. El protagonista dice que es obvio, ya lo habría hecho antes y se encargaría de todo solo. Ojalá su líder no podría hacer nada con el cuerpo que tiene ahora y el MC dice que ya lo hizo una vez y que lo volvería a hacer. Pero antes, al salir, el protagonista dice que hay algo más que decir. Luego pregunta dónde está Su. Es porque sería complicado hacer todo sin él. Gusik dice que está guardado, y como es un objeto valioso, no se puede sacar. Y el MC le pregunta si puede conseguir sus objetos. El doctor dice que el responsable también es Seda, y el protagonista se alegra de que su compañero haya conseguido ese puesto. Fue perfecto, porque siempre obedecía sus órdenes y fue muy leal. Gusik dice que Siyuktu era una de las personas que más se enojaría con el regreso del protagonista. El NCS dice que nada estaba funcionando realmente, y el hombre responde que aún había una alternativa porque la nieta de Sogdo estudiaba en la escuela. Había oído que el director quería mucho a su nieta y no podía decirle que no.
El niño pregunta si realmente tenía una nieta, luego pregunta si realmente debería acercarse a ella para resolverlo. Estos problemas, y el hombre dice que sería más fácil así. Nuestro héroe lo dice, sería mejor hacer eso y preguntarle su nombre. El director dice el nombre de la chica, su nombre es Goi Chei, que el protagonista probablemente la conoció en la mazmorra derrumbada cerca del hospital. Y al oír esto, Ion dijo que solo podía ser una broma. Pregunta si la niña realmente es la nieta de Sugdo y el hombre responde que es exactamente así y pregunta si hubo algún problema. El MC dice que se enojó mucho después de ver la subyugación en la calle y terminó peleando con ella. Y al escuchar eso, el director se sorprende. Gusik pregunta si su amigo no lastimó a nadie y el MC dice que obviamente no lo haría. Solo había dicho algunas cosas porque estaba. Se enojó y se fue. Luego piensa en lo que está haciendo. Dijo y cómo derrotó al monstruo. Y grita que no tiene ni idea de qué hacer en este momento. ¿Eres tú? Aquí, reemplaza sus manos frente a Gusik. Al ver eso, Gusik se confunde y se pregunta qué planea hacer su amigo. Preguntó. De Hungun necesitamos algo, y nuestro héroe dice que quiere la academia y la forma Roland. Esto, el hombre se sorprende mucho y pregunta si eso es realmente cierto. El protagonista le dice a su amigo que se la entregue porque su arma está en manos de otra persona y que para recuperarla se acercará a la nieta de Sekdu. Sik dice que ese no es el problema porque el MC es demasiado viejo y Al oír eso, el protagonista le pregunta qué quiere decir con eso. El hombre le pregunta si de verdad piensa matricularse a su edad, y al oír eso, el protagonista se queda atónito. El director le dice muchas cosas a nuestro héroe, y al oírlas, nuestro chico se irrita. Dice que no está allí para hacer amigos y que solo quiere recuperar su arma, y al oír esto, se pone del lado de Gusik. Dice que su líder sigue siendo el mismo, por lo que el Pret. Agnes dice que eso es obvio y por eso lo eliminaron antes que todos los demás. Al instante siguiente, el director le entrega la tarjeta de admisión a nuestro héroe. Le dice al presentador que no sea tan duro con los niños. Y el presentador responde que no lo sería porque no es ese tipo de persona. Rick dice que nuestro héroe no debería lastimarlos porque son jóvenes y el protagonista dice que lo decidirá en el momento. El hombre dice que no bromea porque esos niños son muy débiles, y el MC grita que ya lo tiene. El siguiente. Al día siguiente dentro de la academia, alguien estaba buscando su aula. Esa persona era el protagonista, y pensaba que ahora que se unía a una clase, se sentía nervioso. Telefoneó. Se dice a sí mismo que no debería llamar demasiado la atención mientras busca a Gounche. Sin embargo, alguien le pregunta al protagonista lo que hace de pie frente al aula. Eso es, esa persona es una chica, y dice que si no va a entrar, que se aleje de la puerta porque estorba. El NC se disculpa y dice que ya va a entrar, pero por alguna razón conocida. Y la niña se acerca a la cara del protagonista y ve que se siente incómodo. Ella pregunta si, por casualidad, nuestro niño es el perro de ayer. Al oír eso, el protagonista se queda confundido. Entra, habitación. Dice que no esperaba que el estudiante transferido fuera alguien como él, pero no importa mucho porque no tiene nada que ver con ella, aunque el MC le pregunta por qué lo llama perro. No responde y el protagonista está aún más confundido porque ella dijo eso y luego se fue. Cree que los niños de hoy en día son mucho más complicado de manejar. Después de ingresar, durante la clase, sintió muchas miradas sobre él, porque todos los estudiantes miraban a nuestro grandullón. Un grupo de chicos conversaba entre ellos, preguntándose si quien había entrado en la habitación no era el perro del día anterior. Incluso algunas chicas decían lo mismo del protagonista. Al darse cuenta, el protagonista se pregunta qué pasa, pues es su primer día de clases, pero todos lo miran fijamente. Pero piensa que sería mejor ignorarlo todo y se dice a sí mismo que pensó que la academia sería diferente porque nadie tenía su objeto. Nuestro héroe buscaba un lugar para sentarse, pero algo lo sorprendió. La razón fue que había un ramo de flores en su escritorio con un mensaje de Gusik felicitando al Consejo Nacional. Al verlo, se sintió un poco confundido y se preguntó si realmente las entregaban cuando llegaban los estudiantes. Y, sentándose, dijo que era un gasto de dinero. Al instante siguiente, se sobresaltó un poco, porque alguien estaba haciendo mucho ruido. La razón era que alguien estaba gritando mientras criticaba a su profesor. El niño se quejaba de que su profesor lo obligaba a ir a la escuela. Después de esto, esta persona llegó al aula y todos los estudiantes se asustaron. ¿Y tú? Pensaba que los niños realmente no habían cambiado y seguían actuando como si fueran los mejores. Y después de notar que aquí estaba allí, el niño se sorprendió, pero entonces sonrió, pensando que un nuevo amigo lo había llevado. Se acerca mientras dice que no puede creer que el protagonista esté en su clase, porque el perro del día anterior había aparecido en su habitación, y no esperaba que el MC estuviera allí, ya que se había metido con Goen Chai y había hablado mal de los cazadores. Nuestro héroe se sorprendió y le preguntó cómo sabía el chico estas cosas. Dice que el vídeo del protagonista estaba por todas partes,
y el protagonista cree no saber nada al respecto. Y dándole una bofetada, el chico dice, no podía creer que, incluso después de decir esas cosas, hubiera logrado entrar en la academia. Dice que el protagonista estaba loco porque solo era de rango y había causado problemas con Anche. Pero el protagonista empezaba a molestarse. El niño pone su mano frente a nuestro héroe y dice que es un placer conocerlo. Y dice que se llama Huisik y probablemente nuestro chico ya lo conoce. El protagonista. Agnes tenía una expresión irritada al recordar que Huisik le dijo a su amigo que debía soportar el insulto. Luego, al instante siguiente, su hijo también extiende la mano y dice su propio nombre. Yo. Después de escuchar esto, Husuk se ríe mientras dice que los padres del protagonista deben haber sido unos tontos al darle el nombre de un cazador famoso. Nuestro fin. Se reía por fuera, pero se decía a sí mismo que tenía que contenerse y no golpear a ese niño. El niño pregunta cómo fue ver a Goi animar de cerca. Dice que su figura era increíble y que su rostro era decente para una chica de su edad. Y él empieza a reír de nuevo, diciendo que aunque era la nieta de un director, no podía ser tan arrogante. Y si no fuera por esos problemas y no tuviera esa mirada tan decidida, sería su tipo. Sin embargo, alguien dice que Husok no debería ir demasiado lejos. Al oír esto, tanto el protagonista como el chico se sorprendieron. Esta persona era la chica de antes, y el chico le pregunta por qué vuelve a hablar de esas cosas. La chica dice que Huiseok debería mirarse en el espejo antes de comentar la apariencia de otra persona. Al oír esto, le pregunta si se ha vuelto loca porque antes él la había llevado al límite, pero ahora ha ido demasiado lejos. Pero Earl dice que los dos estaban en la clase, así que eran basura. Sin embargo, el chico dice que no está a su nivel porque antes estaba en la clase B y ella dice que no importa porque no sabe usar sus propias habilidades. Y para él, para que siga en la escuela, los contactos de su padre deben ser increíbles. Porque si no fuera por eso, ya lo habrían expulsado, y al oír esto, Chusak se enfurece. Entonces, muévete hacia la chica para golpearla. Al notar esto, cerró los ojos y sintió miedo. Pero por alguna razón, el niño estaba muy sorprendido. La razón era que estaba en el suelo. Al ver esto, todos los estudiantes se sorprendieron y se preguntaron cómo nuestro héroe tuvo el coraje de hacer eso. Chusel reveló si el meme Jong-woo estaba loco por hacerlo. Sin embargo, nuestro grandullón tenía una expresión indiferente mientras miraba al niño. Chusak pregunta si el protagonista realmente hizo eso. Y el héroe dice que si el niño quiere, puede hacerlo de nuevo. Pero Chusak simplemente se levanta y pregunta. En el NC, se muere de ganas de meterse en problemas en su primer día de clases. Entonces grita que tendrá que ser nuestro héroe, para que entienda su lugar en la jerarquía de la escuela. Sin embargo, a un protagonista no le importa y simplemente se ríe del niño. Y con expresión irritada, el NC pregunta si el niño alguna vez ha estado en una situación crítica como para hablar así. Al chico no le importa lo que dijo el protagonista y simplemente avanza hacia él. Pero sin dificultad, el NC logra esquivarlo, pensando que el puñetazo de este chico fue terrible y que sus movimientos fueron patéticos. Incluso un goblin podría derribarlo. Sin embargo, antes de que pudieran continuar la pelea, alguien entró en la sala y preguntó qué hacían sus alumnos. Huisyuk se molestó y dijo que, por supuesto, la profesora tenía que aparecer enseguida. En el momento de su despecho, ¿se ha marchado? Dice que encontrará al junkelator de memes para que puedan pelear. Y le dice al protagonista que deberían encontrarse detrás de la escuela porque iban a hacer algo divertido. Unas horas después, Wusik tenía una expresión irritada. Entonces preguntó cómo se llevaban los NC. Ya se metió en problemas en su primer día de escuela en una encuesta. Al escuchar eso el protagonista dijo que se había estado conteniendo mucho. Wusik dice que ya había limpiado el desastre que hizo el MC, pero no sabía lo que veía podía hacer. Explica que el chico al que el protagonista golpeó antes era hijo del ministro de su departamento de subyugación, que hacía lo que quería y que, como su padre era una persona influyente, nunca tuvo problemas. Nuestro héroe dice que ahora entiende cómo ese chico terminó así. Y el director le dice al protagonista que debería tener más cuidado y que si el protagonista intentaba pelear con Huisik de nuevo, no podría hacer nada, a lo que el protagonista responde que lo entendía y que el protagonista no sabía con quién se había metido, pero dice que no le importa, ya que nunca le gustaron los niños maleducados. Pero luego le preguntó por qué estaba tratando de pelear con el chico como Yu. Al momento siguiente se sorprende y piensa que la chica que está frente a él se parece mucho a la persona que vio durante la subyugación. La observa, placa en su camisa, ve el nombre Guayan. Entonces pregunta si ella es su hermana menor y responde que sí. EMC piensa que esto es genial, ya que podría usar a esta chica, pero al instante siguiente, ella dice que no es realmente su hermana menor. Debido a que tenían madres diferentes, no se la consideraba hija de su padre ni se la reconocía como parte de la familia. Tras escuchar eso, nuestro héroe se siente incómoda y pregunta si habla con su abuelo. Ella dice que tienen una gran relación porque él fue quien la eliminó del registro familiar. Al escuchar esto,
Todas las esperanzas de nuestros muchachos quedaron completamente aplastadas. La chica se disculpa, diciendo que, como no es parte de su familia, el protagonista no recibiría ninguna compensación por ayudarla. Y como era un recién llegado estudiante, debería encontrar a alguien en quien confiar en lugar de estar solo en la academia. Ella dice que, pensé que nuestro héroe era diferente a los demás, pero en realidad, era igual que todos los demás y solo le importaba el estatus. Fin. Él responde que ella tampoco es diferente, ya que lo juzgó solo por ser un estudiante de admisión especial, y que hablar de historia familiar y admisiones especiales era ridículo, sobre todo tratándose de niños. Sin embargo, la chica le dice al protagonista que espere y que entenderá lo que realmente significa ser un estudiante especial en la academia. Pero a él no le importa nada y simplemente sigue caminando. Tras ver eso, la chica se siente un poco avergonzada al pensar. En ese momento, alguien aparece detrás de nuestro héroe. Una persona pregunta si el nombre del protagonista es Jung-woo y si es un estudiante especial de la clase E. Nuestra protección se sorprende y se pregunta quién es esta persona, pero simplemente pregunta qué quiere de él. Algunos chicos observaban al protagonista mientras se reían de él, y más gente empezó a llegar tras la aparición del hombre. De repente, su hijo se encontró rodeado por 5 personas en el pasillo de la escuela. El hombre le dice al MC que los siga, o de lo contrario será humillado frente a todos. Al darse cuenta de la situación en la que se encontraba, el protagonista cree que le empieza a doler la cabeza. Dentro de un almacén ubicado dentro de la escuela, se encuentran. El héroe estaba siguiendo a los chicos que habían aparecido antes. El MC se preguntó si este era su escondite ya que el olor allí era terrible. Alguien dijo que su amigo finalmente había llegado. La persona era Huisyuk y dijo que preguntaría algo antes de que los 6 crearan recuerdos inolvidables. Se preguntó por qué un estudiante especial había intentado pelear con él, ya que no tenía sentido e incluso parecía un sueño. Nuestro grandullón preguntó, ¿por qué siempre los llaman estudiantes especiales y si ese fue un título importante después? Al escuchar esto, Chusakwa Surprise dijo que alguien que había entrado a través de contactos se atrevió a hablar delante de él como si fuera alguien importante. Añadió que si no lo estuvieran castigando, él mismo le daría una lección al protagonista, pero el protagonista debería estar agradecido porque sus amigos fueron amables. Entonces gritó que sus compañeros podían comenzar su trabajo. Al oír esto, uno de los chicos intentó patear al protagonista, pero este atracó fácilmente. Nuestro héroe se sorprendió al ver que el chico que intentó golpearlo cayó al suelo solo. Huisyuk se rió y dijo que el protagonista esto era bueno para esquivar. Sin embargo, la gente comenzó a correr hacia el MC diciendo que le darían una lección sin dificultad. Nuestro héroe esquiva y ataca a uno de los chicos. Él siguió evitando todos los ataques mientras preguntaba si los profesores no enseñaban habilidades básicas de combate. De antes corría hacia el protagonista mientras le gritaba que se callara. Pero esta vez, nuestro grandullón no esquivó y le asestó un rodillazo en la cara al extra. Heak, pensé que esta persona era realmente ridícula ya que ni siquiera podía hacer cosas básicas. Después de recibir el ataque de nuestro héroe, una gran cantidad de líquido rojo comenzó a salir de la nariz del niño, y se desplomó en el suelo, dejando a todos los extras en shock. Se preguntaban cómo nuestro héroe había logrado hacer eso solo. El protagonista me preguntó por qué nadie más intentaba atacarlo y dijo que podían venir ya que Dustok había mencionado que crearían recuerdos inolvidables. Al escuchar esto, el niño se irritó mucho y maldijo a Arjean-woo con un expresión emocionada. Nuestro héroe dijo que si iban a hacer algo, debían hacerlo correctamente. En otro lugar, Guayan caminaba por los pasillos de la escuela mientras atacaba a nuestro grandullón. Recordó que el protagonista había dicho que lo que ella dijo era ridículo. Dijo que el protagonista había dicho todo eso, pero que no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces notó que una chica decía que el grupo Husox, que llevó a Yon a algún lugar. Otras personas decían que su vida escolar había terminado por completo y que él era el estudiante especial que estableció el récord de ser abandonado más rápido. Alguien preguntó si se había informado a los profesores y otra persona respondió que nadie quería verse involucrado en este lío. Sube. Mayan dijo que el protagonista merecía pasar por esto ya que actuó como si fuera mejor que todos los demás. Sin embargo, de repente recordó todo lo que él había dicho sobre ella. Al momento siguiente dejó de caminar, luego se detuvo, corriendo a algún lugar. Adentro. En el almacén nuestro héroe observaba a los 3 chicos que lo habían traído allí. Preguntó a sus amigos mientras jugaban, ya que solo necesitaban avanzar y golpear al NC. Sin embargo, los chicos tenían miedo, ya que había derrotado al más fuerte de un solo golpe. Nuestro héroe dijo que sus compañeros estaban asustados sin motivo, ya que no había hecho nada especial. El tipo grande comentó que su mentalidad y habilidades eran similares a las de un niño. Al oír esto, Husak se estremeció hasta los huesos. Mirando a sus amigos, dijo que el chico debería usar su habilidad para luchar contra nuestro héroe. Uno de ellos dijo que sí.
Si usaban sus técnicas, los atraparían y los expulsarían de la academia. Pero Husak dijo que solo tenían que asegurarse de que no los atraparan. Al escuchar esto, los chicos comenzaron a prepararse para atacar de nuevo, y tenían brazaletes en sus muñecas. El protagonista pensó que usaban el mismo objeto que Goiche y que portar espadas probablemente era más difícil. Sin embargo, los chicos no tuvieron el coraje de «ataca a nuestro grandullón y permanece quieto después». Al ver esto, Husak saltó de donde estaba. Lo llamó «compañeros cobardes» y mostrando un brazalete activaron algo que le otorgó permiso para usar sus habilidades. Boyz dijo que si pillaban a su amigo usando eso, lo castigarían, pero Husak le dijo que se callara. Al entrar en el objeto, el sistema indica que el rango de habilidad del usuario era de y que podía usar sus habilidades a partir de ese momento. Nuestro héroe observó la escena, con una mirada inexpresiva. El viento de la exhibición de que una lanza había sido entregada a la Husak Ultra, declaró que le haría a nuestro héroe una bolsa para pedirle perdón y vería cuánto tiempo duraría. El protagonista llama al chico niño y le pregunta si siquiera sabe usar habilidades. Un transeúnte le pregunta si el protagonista es idiota, ya que ya estaba usando un arma. En una escoba, el NC pregunta si Huikok realmente pensó que algún objeto era una habilidad, y dice que el transeúnte era realmente alguien que no sabía nada. Al instante siguiente, nuestro grandullón apuntó con su aliento. Habitación en dirección al buey de jugo. Con expresión de enojo, pregunta cómo ese chico se atrevió a usar una habilidad en otra persona fuera de una mazmorra. En la oficina de la academia, alguien le estaba contando a su colega que escucharon que uno de sus estudiantes que se inscribió hoy ya se había metido en problemas. Y dice que el estudiante era audaz ya que había intentado pelear con Huzok, que era de la clase B, y que era extraño que un estudiante especial fuera colocado en la clase E, ya que eso significaba que no tenía talento como cazador, pero al escuchar esto, la mujer dice que eso no era cierto. Después de escuchar eso, el hombre se confundió y ella le dijo que estaba equivocado. La razón por la que estaba en esa clase era porque no había hecho el examen de aptitud. Y al oír esto, el hombre quedó aún más desconcertado. Como los que se saltaban esa prueba normalmente tenían un nivel de combate tan alto que no se podía medir, pregunta si realmente fue excluido de la evaluación. Hasta ese momento, el único estudiante que había recibido esa clasificación era Goin Chae, y él pregunta si ambos estaban al mismo nivel. El hombre dice que alguien con tanto talento no sería enviado a la clase más baja, pero la mujer explica que el director había ordenado que el MC fuera ubicado en la clase E para que no sobresaliera. Dice eso extraño porque los cazadores generalmente quieren destacar, pero la mujer dice que no conoce los detalles antes de que pueda continuar hablando. Alguien de repente grita su nombre. La persona que la llamaba estaba entrando y una mujer le pregunta qué pasó. Nuestra heroína dice que el MC estaba en problemas. En nuestra batalla, el protagonista, Brum y Husok Spear se enfrentaban entre sí. El chico tenía una expresión irritada porque apenas lograba seguirle el ritmo al protagonista. Nuestro héroe se defendía sin esfuerzo de todos los ataques de Houstox usando solo su escoba. El espectador se preguntaba qué estaba pasando desde entonces. Con su lanza, debería poder enfrentarse a alguien de nivel varón. Sin embargo, el protagonista se defendía de todos sus ataques y la escoba no se había roto. Frustrado, grita, exigiendo saber por qué no ganaba contra un rango E. Luego intentó, para golpear nuevamente a nuestro héroe, que todavía tenía una expresión indiferente en su rostro. Siguió maldiciendo al protagonista mientras intentaba asestarle un golpe. Sin embargo, Jin afirma que una habilidad con armas no es algo que se pueda usar a la ligera. El espectador le dice al protagonista que se calle, alegando que solo era un estudiante de admisión especial. El NC explica que las características de una habilidad se definen por el núcleo del arma. Esquivando los ataques sin esfuerzo, le pregunta a Husok qué tipo de núcleo creía que tenía su arma. Y al oír eso, Husok, furioso, le dice a nuestro héroe que se vaya al infierno. El Nuk, de su padre, y así fue como lo aceptaron en la academia. Después de graduarse, estaba casi garantizado que se convertiría en cazador, y si se desempeñaba bien, incluso podría unirse al consejo estudiantil. Pero ahora, estaba luchando contra un estudiante especial que estaba clasificado EIR. El héroe golpea la mano del transeúnte con su escoba. El sistema anuncia que el usuario ha perdido su arma y debe recuperarla inmediatamente, dejando al niño confundido. La causa de esta confusión fue que ahora el protagonista sostenía la lanza de Huestop. Al niño que está frente a él le debe prestar mucha atención. Aprende como un verdadero cazador maneja un arma. Pero de repente, por fin, todo dentro del edificio quedó oscuro. Los chicos estaban confundidos y se preguntaban qué estaba pasando y uno de los dijo que parecía que ya era de noche. Sin embargo, poco a poco todo volvió a la normalidad y volvió a brillar. Cuando los transeúntes le dicen a su amigo que mire debajo de sus pies, todos se sorprendieron al ver sus propias sombras emergiendo de sus cuerpos. El hombre que acababa de recibir un golpe de nuestro héroe se quedó allí, completamente desconcertado, pensando que le habían quitado algo a él y al señor
buscando las sombras ya que todas habían desaparecido. El héroe estaba rodeado por un aura oscura. Con una expresión de miedo en su rostro, el extra pensaba que esto tenía que ser una mentira. Me preguntaba si era el mismo núcleo que tenía para su arma. Utilizar como. La razón de esto fue que nuestro grandullón se reía con picardía mientras una gran cantidad de aura corrupta fluía de su cuerpo. El extra estaba tratando de alejarse del protagonista y escapar. Ya se había ensuciado por completo en esta situación. Mientras nuestro héroe apuntaba al espíritu hacia su cuello, Husak rogó que lo perdonaran. Con una expresión despiadada, nuestro héroe se preparaba para atacar, y al momento siguiente, lanzó la lanza hacia el chico. Al ver esto, el extra empezó a llorar e intentó huir. Sin embargo, el sistema desactivó el arma al pasar un minuto, lo que provocó que el espíritu comenzara a desaparecer. Se dijo que esto probablemente era suficiente mientras Husak estaba inconsciente. Un tipo empezó a patear al niño para intentar despertarlo, y le dijo al extra que despertara ya. Al ver esto, el niño comenzó a abrir los ojos, pero en el momento en que vio al NC, gritó de miedo y el protagonista dijo que no había hecho nada, así que el niño debería levantarse. El extra intentaba ponerse de pie mientras miraba al protagonista con miedo. Nuestro héroe se llama Husaka Chill. La expresión peculiar con la que dijo que el niño debía responder a su pregunta. El MC mencionó que existían armas y habilidades para capturar monstruos y preguntó si usarlas fuera de la mazmorra no sería peligroso. Pero Husak permaneció en silencio y no respondió. Sin embargo, nuestro grandullón dijo que quería una respuesta, y al instante siguiente, el extra accedió y admitió que era muy peligroso. El protagonista, Magnus, dijo que si alguna vez volvía a ver al chico usando eso frente a él, habría un castigo. Luego, mirando al chico que lo había rodeado, el protagonista le dijo que se acercara, y él dijo que el extra debería darle algunos golpes más, lo que dejó al hombre confundido. Jun dijo que quería recibir el golpe más fuerte y le pidió que el extra quisiera que la gente se riera de él, ya que había recibido un golpe especial. Estudiante y aún así terminó golpeado. El chico le agradeció, pero le preguntó el motivo, y el presentador dijo que no quería que se descubriera su identidad. El extra le preguntó si de verdad podía hacer eso, y Junu respondió que tenía que ser el golpe más fuerte, y si no dolía, todos los presentes serían golpeados. Después de escuchar esto, el hombre se preparó para atacar a nuestro héroe, y en el momento en que golpeó la cara del protagonista, los maestros entraron al almacén, vieron lo que pasó. La mujer dijo que había líquido rojo del MC derramado en el suelo. Se les ha dicho que lo que hicieron fue una exageración, ya que el niño fue transferido ese mismo día. El extra dijo que el líquido rojo en el suelo era suyo. El profesor dijo que los alumnos debían ir a la oficina del profesor. La mujer le dijo a Goyayan que llevara a nuestro grandullón a la enfermería, y la chica dijo que lo haría. Unos pocos minutos después, el protagonista caminaba mientras decía que el cuerpo estaba mucho más débil de lo que había imaginado. El héroe miró a la chica y le preguntó qué hacía, ya que debía ir a la enfermería, pero ella no lo hizo. No digas nada y permanece en silencio. Entonces el MC dijo que no tenía por qué preocuparse, ya que él mismo se encargaría. Ian preguntó quién era realmente el protagonista. Él respondió que solo era un estudiante normal que recibió su merecido, y la chica le dijo que debería dejar de fingir, ya que ella lo había visto todo. Unos minutos, y fue antes, la maestra le había dicho a su estudiante que fuera a revisar detrás de la academia, y cuando ella buscaba a un héroe sola, escuchó a varias personas hablando en voz alta. Así que, ¿quieres comprobar qué era? Se asustó porque vio lo que su grandullón les había hecho a los extras. Oye, Ian, preguntó por qué el MCU estaba en la clase cuando él podría estar en la más alta, pero el protagonista dijo que no tenía nada que ver con ella, ya que no quería nada. Debería olvidar todo lo que había sucedido. Y dijo que el protagonista tenía razón y que era exactamente igual a él. Al oír esto, la protagonista se sintió confundida. Dijo que el juez Hiro solo porque era un estudiante especial e incluso lo había despreciado. Se disculpa y nuestro héroe dice que está bien. Solo quería ir a la enfermería, pero Ann dice que no quiere sacar el tema todavía. Le pide a nuestro héroe que la ayude porque quiere unirse al consejo estudiantil. Esto el protagonista se sorprende y le pide que lo repita. Anion dice que para entrar al consejo necesitaría un padrino y el MC pregunta si se estarían aprovechando de esa persona. La chica dijo, ese es exactamente el caso y es por eso que nadie quería ser su patrocinador y justo cuando estaba a punto de pedirle ayuda al protagonista. Él se niega diciendo que estaba demasiado ocupado. Él le dijo que ella no pediría ayuda gratis, y que si él quería algo, ella podía hacerlo. Pero él dice que lo que él quería, ella no podría hacerlo. Ella le ofrece muchas cosas al protagonista, y él las rechaza todas, pero luego ella dice que podría presentarle a Anche. Al oír esto,
El NC le pregunta si es cierto. Nuestro héroe pregunta cómo sería eso posible, considerando que había sido expulsada de su hogar. Pero la niña dice que no es así. Luego hace una mueca divertida mientras piensa qué decir. Con una sonrisa, AN dice que como su hermana era miembro del consejo estudiantil, podrían hablar ya que ella logró entrar. Y le dice a la niña que se olvide de eso ya que él lo manejaría solo. En ese mismo momento empieza a sentir mareos en todo el cuerpo, desplomándose en el suelo. La niña le pregunta qué le pasa y él ve. El protagonista dice que lleva mucho tiempo pidiendo que lo lleven a la enfermería. En otro lugar, se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia en la Academia Hunter. Un profesor dice que esta era la segunda vez que Husok usaba su habilidad, y otra persona comenta que esto era motivo de expulsión. Un profesor de un solo grado dice que esta vez no podían dejarlo pasar. El profesor anterior asiente, diciendo que lo vio con sus propios ojos. Un hombre pregunta cuál es la opinión del director de la academia al respecto. El Sig mira al maestro que lo trajo. De nuevo, le preguntó si era cierto que Huestok y sus amigos habían golpeado a la MC, y ella lo confirmó diciendo que lo vio. Vuelve a preguntar si realmente vio al protagonista siendo atacado y da la misma respuesta. Nuestra favorita. El director comienza a reír y agradece al protagonista por ser golpeado dejando al maestro confundido. Sin embargo, afirma que usar habilidades estaba prohibido y como había sucedido antes habría consecuencias. El director anuncia que de acuerdo a las reglas el calcetín de jugo debería ser expulsado con la entrada de alguien. Frotamientos. Piden decir algo importante y desearían que se lo permita. La persona que habló parece desvergonzada y argumenta que la expulsión fue un castigo demasiado severo para esta situación. Woo-sik pregunta por qué, y el hombre desvergonzado responde que era normal que un adolescente actuara así. Mi favorito. El profesor grita que esto fue mucho más que un simple error. Podría haber provocado un accidente grave. La escoria dice que Husok era talentoso y se convertiría en un pilar de la academia. Luego le pregunta si estaría bien sabiendo que destruyó su potencial por un pequeño error, lo que te hace. El hombre, triste, admite que Husok tuvo la culpa y cometió un grave error. Continúa diciendo que expulsarlo fue demasiado severo y que una semana de suspensión sería suficiente para que el chico aprendiera de sus errores. Woo-sik dice que entiende lo que Hunmin quiere decir y que ellos decidirán el castigo de Husok más tarde. Luego declara que ya han discutido suficiente y que ahora dará por terminada la reunión. Todos los comienza a salir de la habitación del segundo Go-8 más grande de la historia, y el hombre desvergonzado sonríe con suficiencia mientras mira su teléfono. En la siguiente momento en que hace una llamada, la persona. Por otro lado está el ministro y padre buey de jugo. Indíquenos que el castigo será solo una suspensión y que, actualmente, el chico tiene la mejor oportunidad de entrar al Consejo Estudiantil. El ministro Toun dice que le dará una lección al Consejo Nacional. Y con la evaluación de fin de mes acercándose, no tendrá problema en hacerlo. El protagonista piensa que ya han pasado 3 días desde que empezó la escuela, pero aún no ha visto. Y piensa que la clase en la que está es un desastre, sin talento para convertirse en cazadores, y que las lecciones no le han enseñado nada importante. Sea como sea, no hay nada en lo que pueda destacar en este momento, pero antes de que pueda terminar sus pensamientos, alguien le da un golpe en la cabeza. Ahora estamos en la escena que vimos al principio de la historia, donde estaban intimidando al protagonista. Dijeron lo mismo que antes, y estas personas eran las mismas que habían sido golpeadas en el almacén. Son B. El grandullón pensaba eso para los demás. Él era solo alguien que se había convertido en un chico de los recados, pero la realidad era completamente diferente. El estudiante que golpeó al protagonista dijo que el MC no tenía remedio y que debería seguirlo para aprender una lección. Entonces, el ex extra comienza a dirigir el aula. En el pasillo de la escuela, el protagonista seguía a los chicos y, en cuanto pronunció una palabra, ambos se estremecieron de sorpresa. Nuestro héroe dijo que la bofetada que le dieron en la cabeza le había dolido. Y después, al oír esto, los 3 chicos se disculparon. El protagonista dijo que estaban descargando su frustración con él. Al oír esto, el hombre dijo que no era así en absoluto y que solo lo había hecho porque Jun le había dicho que debía ser lo más real posible. El protagonista preguntó si habían hecho lo que les pidió, pero el hombre dijo que era difícil para los estudiantes de primer año acercarse al consejo estudiantil. Después de escuchar esto, el protagonista preguntó si no habían descubierto nada. Y el hombre dijo que habían descubierto algunas cosas. Dijo que algunas personas mencionaron que Enchi casi nunca iba a la escuela, y al escuchar esto, el MC preguntó si eso era todo. El chico dijo que ella no tenía muchos amigos y que la única persona cercana a ella era un compañero miembro del consejo estudiantil llamado Yeon-yan. Y vio que esta era la única información útil y preguntó dónde estaba esta persona. El extra dijo que Yeon-yan casi nunca asistía a la escuela y al oír esto, el protagonista se enojó. Le dijo que se fueran de su vista. Tras escuchar esto, los chicos se disculparon y prometieron traer información útil la próxima vez. El protagonista estaba empezando. Le dio dolor de cabeza y alguien estaba detrás de él. Eso
La persona era joven y dijo que esto no funcionaría. Tras ver a la chica, le preguntó si lo seguía. La chica dijo que Jonan era miembro oficial del consejo estudiantil, lo que significaba que no era fácil conocerlo. MC preguntó por qué. Fue muy difícil encontrar a estas personas cuando el consejo estudiantil no era gran cosa. Sin embargo, ella dijo que era muy importante porque solo participaban los mejores estudiantes. Y el protagonista dijo que solo eran niños y que todos allí eran estudiantes. Ayan explicó que si alguien se convertía en miembro del consejo, automáticamente se convertía en cazador y podía participar en misiones reales. Y dado que los padres de todos los miembros del consejo estaban influenciados, los profesores los respetaban e incluso en la escuela tenían autoridad absoluta. Ella dijo que estaban en un nivel superior y que, por la forma en que el NC lo estaba haciendo, no encontraría ni rastro de Goanche. Hanmu preguntó si había otra forma de encontrarla. El GR. La chica estuvo a punto de sugerirle al protagonista que se uniera al consejo estudiantil, pero él se negó de inmediato. Al oír esto, la chica quedó confundida. Usui preguntó por qué seguía negándose. Nuestro héroe comentó que Ayon había mencionado que solo las personas con talento podían destacar, pero ella no tenía ninguno. La chica dijo que él solo necesitaba enseñarle porque trabajaría duro y el protagonista se echó a reír. Luego dijo que si intentaba aprender cosas de él, experimentaría un dolor inmenso. Todos guardaron silencio tras el comentario de un tipo corpulento. Luego, dijo que no sabía por qué Aeon quería unirse al consejo y le dijo que no se preocupara por cosas que no era capaz de hacer. Sin embargo, la niña dijo que no le importaba nada de eso. Y al escuchar esto, Junko-ok se sorprendió de que ella pudiera. Estás diciendo que si no pudiera entrar al consejo, preferiría ir a otro mundo y rogarle a nuestro héroe que le enseñe. Luego dijo que quería aprender todo lo relacionado con la subyugación y que se dedicaría a entrenar pase lo que pase. Empezamos a alejarnos, diciendo que el descanso había terminado, y la chica dijo que el protagonista debía darle una respuesta. Nuestro B. El grandullón sonreía al pensar que ella tenía mucho coraje. Había pasado mucho tiempo, ver que se ha visto tanta determinación en alguien, y por eso, podría ser útil en el futuro. En otro lugar, alguien estaba felicitando a sus estudiantes y a esa persona. Fue nuestra profesora favorita quien preguntó si ya estaban al tanto de la evaluación mensual. Por esa razón, los estudiantes deben esforzarse en el examen, ya que sus calificaciones han sido malas el mes pasado. Estaba a punto de continuar hablando cuando llegó alguien, disculpándose por interrumpir la clase. Esta persona era el profesor desvergonzado y dijo que estaba allí para anunciar cambios en el próximo examen mensual. El hombre declaró que el examen para los estudiantes de primer año sería una actividad práctica dentro de una mazmorra. Al escuchar esto, todos los estudiantes quedaron confundidos. Pero y me pregunté si esto realmente estaba sucediendo, y el protagonista no parecía feliz en absoluto. Tras escuchar esto, la profesora dijo que no podía ser cierto, pero el hombre desvergonzado le dijo que no levantara la voz delante de sus alumnos. Yuben argumentó que un examen práctico era excesivo, y el hombre desvergonzado le preguntó si estaba insinuando que la clase no podría completarlo. Ella no pudo responder, y el hombre dijo que no importaba, pues la decisión ya estaba tomada. Añadió que excluir a los estudiantes de la educación se consideraba discriminatorio. Luego preguntó cuánto tiempo planeaban permanecer fuera de los eventos principales de la academia, ya que los estudiantes debían completar los requisitos básicos para convertirse en cazadores. El NC pensó que esto era ridículo porque esta clase no sabía nada. Eran prácticamente niños, y estaba seguro de que algo andaba mal porque ningún profesor metería voluntariamente a niños en una mazmorra. El SH, un hombre desvergonzado, afirmó que si no querían tomar el examen, simplemente podrían darse por vencidos y tomar clases de recuperación. Mirando directamente al protagonista, el canalla al que se le preguntó en el NC sabía que retirarse del examen conllevaría su expulsión de la escuela. ¿Se ha marchado? El Mayo. Y dijo que supervisaría personalmente la evaluación y el particular. El agonista pensó que definitivamente ocultaban algo. Como ese profesor no podría hacerlo solo, alguien influyente debía estar respaldándolo. Directamente. Ofertas. Woo-sik confirmó que fue exactamente como se esperaba. El ministro de Civilización de Corea estaba detrás. El MC dijo que lo habían incluido en una lista negra por culpa de Husok. El hombre se disculpó, diciendo que había hecho todo lo posible por evitarlo. Sin embargo, dado que Myung-jin era una figura importante en la academia y con profundos vínculos con su historia, no pudo hacer nada al respecto. El protagonista respondió que entendía que era una situación difícil. El director, Víctor, continuó explicando algunas cosas, pero el protagonista lo interrumpió, diciendo que ya había escuchado suficiente y que no quería escuchar más quejas. Woo-sik preguntó qué plan tenían sus amigos para escapar de la persecución. El NC respondió que, obviamente, se presentaría al examen. Aún no había visto a Anche y no podía permitirse ser expulsado. Luego, mirando al director, nuestro héroe preguntó si su amigo tenía algún arma útil.
El hombre respondió que no tenía nada. El MC dijo que no podía entrar a una mazmorra desarmado y pidió algo para luchar, pero Gusa insistió en que no tenía nada. Los objetos eran demasiado peligrosos. Después de oír esto, nuestro héroe se sorprendió un poco. Agarró el brazo de su amigo y le preguntó si Gusik finalmente había tenido el coraje de mentirle. El director negó haber mentido. Mirando el anillo en el dedo de su amigo, el MC preguntó qué era ese objeto. Al oír esto, el segundo mayor Goa de la historia se dio cuenta de que su secreto había sido expuesto. Hubo una época en que ese era uno de los objetos más raros, el anillo de Patelis. El héroe y sus amigos empezaron a hablar sobre el objeto. El final. MC preguntó si Gusik aún lo tenía, considerando que habían pasado 50 años. El hombre respondió que solo había empezado a usarlo después de que su líder fuera derrotado. Entonces recordó el pasado, cuando el protagonista lo salvó y lo incorporó a su equipo, a pesar de que entonces no era nadie. El héroe preguntó qué estaba haciendo su amigo y luego le quitó el anillo de la mano. Declaró que lo usaría. El protagonista sonrió mientras sostenía el objeto, algo que había usado hacía muchos años antes de ser eliminado. Gusik preguntó si de verdad estaba bien usarlo, ya que eso significaría que no era realmente un rango E. Pero el MC respondió que, al ser una mazmorra para niños, no sería un gran problema. Justo antes de que el protagonista saliera de la oficina del director, el hombre dijo que tenía algo más que decir. Nuestro héroe preguntó qué era. Gusik empezó a hablar, pero antes de que pudiera terminar, Jungwoo cerró la puerta y se marchó. El hombre entonces se lamentó de que tal vez debería renunciar a la presidencia de la academia en el pasillo. Camino por donde caminaba el desvergonzado profesor entonces. En el momento siguiente, llamó a la puerta del departamento especial de la Academia de Cazadores. Al abrir la puerta, quedó un poco sorprendido por lo que vio. Y la razón fue que nuestro protagonista estaba en la habitación. Le preguntó a Gouncher por qué había venido a la escuela por primera vez. Al oír esto, la chica le preguntó por qué irrumpía en su habitación. El hombre se puso. Llegó irritado y dijo que los profesores podían venir si querían, añadiendo que la niña no debería ser arrogante solo porque era miembro del consejo. Sin embargo, después de que dijo eso, nuestra heroína no dijo nada, y después, al darse cuenta de esto, el hombre desvergonzado se sintió incómodo. Que debería aguantar esto por ahora, ya que estaba en la academia. Mencionó que habría una evaluación de primer año y que habían decidido asignar a un miembro del consejo estudiantil como supervisor, diciendo que esta vez sería un examen práctico. La chica le preguntó si en serio decía que los estudiantes de primer año tendrían un examen práctico y él confirmó, preguntándole si estaba interesada en el evento. Sin embargo, ella dijo que no podía hacerlo, y el hombre que le pidió que lo sacudiera le preguntó a los otros miembros, pero ella respondió que sus compañeros tampoco podían hacerlo. Un hombre descarado le preguntó si ella decía que debían posponer el examen práctico y ella respondió que sí, porque si no podía hacerse sin el estudiante, miembros del consejo, sería mejor dejarlo para otro año, sobre todo porque no había ninguna ventaja para ellos, diciendo que sí, le pagó, podría considerarlo, y el hombre gritó, preguntándole si pensaba que era superior solo por ser miembro del consejo. Dijo que la había apoyado y la había ayudado a convertirse en alguien en la escuela y le preguntó si creía que lo había logrado todo por sí sola. Al oír esto, la niña le dijo que no descargara su frustración con ella, diciendo que fue su abuelo quien había juzgado al hombre y que ella no tenía nada que ver con eso. Y agregó que también debería tratar mejor a los miembros del consejo, dejando a Johnman sin palabras. Luego preguntó dónde había oído la niña sobre su juicio. Antes de que pudiera responder, alguien entró en la habitación. La persona, quien caminó y dijo que era genial volver a ver a su maestra y preguntó si había algo importante que discutir. El hombre dijo que necesitaba a alguien del consejo para evaluar los exámenes, y el niño preguntó si Cha había aceptado, a lo que el hombre respondió que no. Los estudiantes dijeron que si ella no podía hacerlo, él lo haría, ya que no tenía nada importante que hacer. Salta y pregúntale si realmente podría ayudar. La voz dijo que era obvio ya que él también era miembro del consejo estudiantil, y pensó que la persona frente a él era un poco problemática y se preguntó si debería darle la tarea. Sin embargo, al instante siguiente, el hombre le dio permiso al estudiante y le dijo que firmara el documento y se lo enviara a su profesor. Adelante. Entonces Sanche estaba observando la situación mientras el niño tenía una sonrisa sospechosa en su rostro. Preguntó qué haría su amigo con el programa de subyugación, y él dijo que lo dejaría, ya que no era tan famoso como ella, así que a nadie le importaría. Ella preguntó por qué en tal. Ella no entendía por qué quería ayudar al profesor Chap cuando a su amiga no le gustaba. El chico dijo que aceptaba este trabajo para vigilar al profesor, porque no quería que el accidente del pasado se repitiera, y quería saber los resultados de la prueba, ya que había oído que el chico del hospital había ingresado a la escuela como estudiante especial en primer lugar. Pero nuestro ingeniero de puerto, Che, estaba confundida,
pensó que el protagonista parecía saber mucho sobre sublugaciones, diciéndose a sí misma que creía que ya era un estudiante. El chico dijo que había sentido curiosidad, por lo que observó a la protagonista y en su primer día, derrotó al grupo Husox y tampoco participó en la evaluación, al igual que ella. Y le preguntó a la niña si no quería saber cómo era el protagonista. Donde en el campo de entrenamiento de la academia, nuestro héroe observaba a la gente y pensó que faltaban algunos de las clases C y de los estudiantes de rango B. Participaban y parecían ansiosos por mostrar sus habilidades a las chicas. Sin embargo, en la clase del MC, solo participaban él y otra persona, y alguien le preguntó al protagonista si solo ellos dos entrarían a la mazmorra. Ese joven se preparaba, diciendo que era bueno que solo ellos dos fueran a luchar para no tener que esperar su turno. Nuestro héroe le preguntó, mientras seguía siendo amable, dijo que esta prueba estaba diseñada para que la clase se rindiera desde el principio. ¿Cómo? Sin embargo, a Ayan no le importa lo que dice el protagonista e insiste en que ya le había dicho que haría lo que fuera para entrar en el consejo estudiantil, ya que cualquiera que quisiera unirse al consejo no podía suspender el examen. Y justo cuando el MC estaba a punto de decir algo, alguien interrumpió diciéndoles a los estudiantes que prestaran atención. La persona era el profesor desvergonzado que dijo que el examen no era peligroso, pero como era un examen escolar, no debían bajar la guardia. Él puede, continuó, explicando que la prueba se llevaría a cabo en una mazmorra de bajo nivel y que cada grupo podría tener hasta 8 participantes. Tras discutirlo entre ellos mismos, el examen comenzaría con la clase A, mientras el resto esperaría su turno. Mientras alguien entraba a la sala, el profesor anunció que todos ya deberían conocerlo, pues era miembro del consejo estudiantil. Esa persona era el chico de antes, quien se presentó como Kim Jong-un. Al escuchar esto, Aki se sorprendió y se preguntó si había visto a esa persona antes. Reconoció ese nombre de alguna parte. Mirando al protagonista, el profesor desvergonzado mencionó que, como solo había 2 estudiantes en la clase E, Junu y Aeon serían transferidos a la clase del hombre de antes. Saludó al NC. Los chicos que habían. La protagonista, golpeada, parecía incómoda, fingiendo ser dura delante de él. Nuestra heroína señaló que esos chicos ni siquiera podían fingir confianza. Era demasiado obvio que estaban fingiendo. Otros, los estudiantes se quejaban, diciendo que tenían mala suerte de estar en el mismo equipo que un estudiante de admisión especial. Un niño preguntó por qué tenían que estar en el mismo grupo que un estudiante especial, y una niña se quejó de que tendrían que completar la misión con 2 menos miembros. Uno de los chicos que fue golpeado por el NC se disculpó y justo cuando iba a decir algo más, el protagonista lo interrumpió diciendo que no era para tanto. Al instante siguiente, pidió información sobre la mazmorra, y alguien dijo que habían logrado reunir algo. Un niño hizo una reverencia al protagonista y le entregó. Le dio una tableta diciéndole que revisara los detalles. Al ver esto, todos, confusión. Alguien se estaba poniendo delante del mayor perdedor de la escuela. Entonces, el siguiente. En ese momento, el mismo chico se burló, diciendo que nuestro héroe era inútil, ya que no podía recopilar información por sí mismo y tenía que confiar en otros. Unas horas después, frente a una cueva, Jonman preguntó si el último equipo estaba listo para entrar. Jonman afirmó que su novato debería ser capaz de descubrir rutas y métodos para completar la misión. El profesor explicó que la prueba terminaría una vez que los participantes derrotaran al jefe de la mazmorra que se encontraba dentro. Para procurar su sonrisa, preguntó a los estudiantes si querían saber algo más sobre el examen. Al ver esto, el protagonista permanece en silencio, observando atentamente lo que hacía el hombre desvergonzado. Al instante siguiente, Zonyan anunció que el equipo final podía comenzar, y así el equipo del protagonista entró en la mazmorra. Nuestro héroe caminó por la mazmorra, pensando que este lugar era bastante común. Tenía monstruos típicos de tipo cueva, pero de repente el NC escuchó un ruido fuerte y se sorprendió. La razón fue que una enorme multitud de criaturas parecidas a ratas se dirigía hacia los estudiantes. Al verlo, gritaron diciendo que había demasiados monstruos y que debían prepararse. Batalla. El sistema está. Anunció que los estudiantes ya estaban autorizados a usar sus habilidades. Yon, con una expresión diferente en el rostro, murmuró para sí mismo. ¿Querie? Observa las habilidades del estudiante. Uno de los chicos lanzó una ráfaga de viento. El segundo estudiante activó un dispositivo de detención de francotiradores. Combatibilidad y el último chico usa una habilidad que lo pone en estado de furia. Estaban logrando contener el ataque de las ratas cuando los estudiantes dispararon balas de aire comprimido contra las criaturas. Gracias a esto, apenas lograron defenderse de los ataques del monstruo. Uno pensó que ya había esperado esto, que apenas podían usar sus habilidades y ni siquiera entendían cómo funcionaban. Y los otros estudiantes también estaban igual, simplemente blandían sus espadas sin rumbo fijo. Entre todos ellos, solo hubo una persona que logró destacar. Esa persona
Era nuestra heroína, quien usaba una habilidad de fuego. Al instante siguiente, las llamas envolvieron a los monstruos, e inmediatamente después, comenzaron a chillar mientras eran incinerados. Ella notó que Aya sabía cómo usar su fuerza, a pesar de que la clase no tenía lecciones adecuadas. Había logrado aprender sus habilidades por sí sola. Ella se comprometió a que para ser una niña podía pelear bien. Pero en realidad no importaba ya que todavía era una principiante. Los otros estudiantes estaban exhaustos, preguntándose si esta era realmente una mazmorra de bajo nivel, ya que el monstruo seguía llegando. Justo después de decir eso, una rata corrió hacia uno de los chicos, pero en el siguiente. Al instante siguiente, nuestro grandullón activó el anillo de la rótula. El sistema anunció que el usuario estaba a punto de usar una habilidad. El protagonista se preparaba para lanzar una piedra. Y justo después de eso, el monstruo de antes fue completamente aniquilado por nuestro héroe, si voló directamente contra una pared. Al ver esto, el chico se confundió. El MC le dijo que tuviera más cuidado y que no atacara al azar, pero al oír eso, el bastardo le dijo a nuestro héroe que se callara, y la chica dijo que el MC solo quería ganar puntos más rápido. Después de eso, el chico se preguntó si eran idiotas ya que ni siquiera podían entender la situación en la que estaban. Los chicos preguntaron si Jim realmente lograría hacer eso, y el pelirrojo comentó que la mazmorra era más difícil de lo que esperaba. El lado de MC, pensando que eran increíblemente débiles y ni siquiera se dieron cuenta de que casi habían sido aniquilados. Sería imposible continuar ya que estaban exhaustos y no habían pasado ni 5 minutos desde que entraron a la mazmorra. Que la única persona que podría serle útil iba a entrar, pero eso no cambiaba nada, ya que no podía contar con su ayuda. Quería dejar a todos atrás, pero no podía. Como había gente observando, algo raro ocurría en la mazmorra. Nuestro héroe miró al descarado, y le preguntó si no creía que la mazmorra era extraña, ya que había más monstruos de los que debería haber, y solo estaban en la entrada de la mazmorra. Podría haber. Algo anda mal y sería mejor detener la búsqueda para evaluar la situación. Salta y pregunta si el NC sirve para algo y les dice que dejen de interrumpir. Mientras se alejaba, dijo que el protagonista era demasiado arrogante y que no debía excederse, ya que él era el supervisor y quien decidiría qué hacer. El protagonista podría haber gritado que si seguían así, habría un accidente, y justo cuando estaba a punto de decir más, el murciélago interrumpió a Junu, diciéndoles a los estudiantes que prestaran atención. Dijo que si algún estudiante estaba cansado y si querían continuar con el examen, podían irse. Sin embargo, ninguno de los estudiantes dijo nada y guardaron un incómodo silencio ante la pregunta del hombre. Los demás descarados también guardaron silencio. Hunman dijo que si el protagonista estaba cansado, debería dejarlo solo y no dejar que los demás estudiantes se cansaran. Y si causaba más problemas, sería descalificado del examen inmediatamente. Entonces alguien puso una mano sobre el hombro de nuestro grandullón y le dijo que no se preocupara. Esa persona era John Yeon y dijo que si la mazmorra se volvía peligrosa, intervendría. Se alejó del protagonista y dijo que, aunque no pareciera fuerte, era miembro del consejo estudiantil, por lo que nuestro héroe no debería preocuparse. John Luke siguió observando al niño mientras se iba, pensando en lo que estaba sucediendo. Unos minutos más tarde, el extra, vieron a Tapia y uno de ellos dijo que finalmente habían llegado a la sala del jefe de la mazmorra. Pero de repente, dejaron de celebrar y guardaron silencio. Al notar esto, su lado heroico volvió a la realidad, pensando que está asustado incluso antes de ver al jefe de la mazmorra. Caminó hacia la puerta diciendo que abriría la sala del jefe. Sí, dentro. Dijo que deberían abrirlo juntos y cuando el MC intentó decir que podía hacerlo solo, a ella no le importó e insistió en que lo abriría con él. Dijo que la protagonista probablemente se reía por dentro, pensando que todos estaban asustados y afirmó que no era así. Al ver eso, esto está aquí, mira hacia un lado, tratando de ignorarlo. Al instante siguiente, ambos abren las puertas de la habitación del jefe de la mazmorra. Pero justo después de mirar dentro, el protagonista quedó sorprendido por lo que vio. La razón era que había un monstruo gigante tirado en el suelo, con un líquido rojo rezumando de su cabeza. La criatura ya habían sido derribados y había una gran cantidad de líquido esparcido por el suelo. Los chicos preguntaron si el monstruo en el suelo era realmente el jefe, y la mujer también se sorprendió, pues todos se preguntaban si ya se había ido a otro mundo. La mujer también, confundido, preguntó qué había pasado y dijo que nadie había explorado la mazmorra. Nuestro desgarrador miró al protagonista y le preguntó si sabía algo. Los héroes dijeron que había habido interferencia dentro de la mazmorra. Después de decir eso, gritó que todos debían retirarse inmediatamente después. Al escuchar esto, los estudiantes se sorprendieron y con expresiones de miedo preguntaron por qué debían correr. Y el protagonista dijo que necesitaban liderar lo más rápido posible porque había ocurrido una interferencia en la mazmorra. Al instante siguiente, de la nada, una sombra gigante cubrió a Jong-woo y a nuestra heroína. Y cuando el CN la vio por primera vez, sintió verdadero terror.
la criatura era docenas de veces más grande que nuestro héroe. Los estudiantes estaban completamente aterrorizados y echaron a correr en cuanto vieron el enorme tamaño del monstruo. Una interferencia en una mazmorra ocurre cuando un jefe de mazmorra es eliminado por un monstruo aún más fuerte que, de alguna manera, entra en la zona. Este era el evento más raro que podía ocurrir en una mazmorra de bajo nivel, casi imposible. Nuestro cabello. El lanzador tenía una expresión de terror. Mientras tanto, nuestro héroe también temblaba en sus botas. La crema. Ahora estaba justo frente al protagonista mientras el sistema lo identificaba como un tigre de 3 colas. El NC pensó que esto era un desastre. Era un jefe de rango verde que aparecía dentro de una mazmorra de rango morado. Los estudiantes se equivocaron. Mientras corrían, decían que necesitaban encontrar la salida de la mazmorra para escapar. Sin embargo, la criatura ignoró al protagonista y se filtró hacia los demás. Aterrizó, destruyendo todo a su alrededor. El profesor, extremadamente asustado, les dijo a sus compañeros que se escondieran detrás de él. El sistema anunció que la autorización del usuario había sido otorgada y el rango 6 se había activado. Ahora podía usar sus habilidades. En el siguiente, el momento en que las luces de la parte inferior comenzaron a aparecer dentro de la mazmorra, y salían del brazo del niño. Ion termina. La habilidad era la ira de Puercoespín. Llamó, se dirigió al NC diciendo que no podía derrotar a un enemigo de rango verde solo y pidió que el protagonista lo ayudara. Al oír esto, nuestro héroe se confundió y se preguntó por qué el chico quería su ayuda. ¿Podría disculparse? Y admitió que ya conocía las habilidades del protagonista, ya que logró aprobar sin realizar el examen de ingreso. Después de escuchar esto, todos se sorprendieron y uno de los estudiantes se preguntó si el MC era como Cha. Nuestro héroe estaba desconcertado. Unos días antes, una ventana del sistema indicaba que no se podían medir las habilidades del usuario. Gusikita ya esperaba algo así y dijo que el MC técnicamente había aprobado el examen. ¿Aquí hay una respuesta de que no quería destacar? El hombre explicó que este era uno de los pocos asuntos en los que tenía muy poca autoridad, y si el protagonista quisiera guardar silencio, los profesores probablemente lo ignorarían y no les importaría el asunto. Pero al instante siguiente, añadió que, al decir que era un asunto que podía manejar con total libertad, quería decir que casi nadie le prestaría atención. El protagonista murmuró para sí mismo que debería. Lo he hecho. De vuelta en la mazmorra, el protagonista atacó, diciendo que haría todo lo posible. Le dio las gracias y le dijo a nuestro héroe que no se preocupara. Inmediatamente después, el monstruo se preparó para atacar al dúo. Por alguna razón estaba confundido por lo que estaba sucediendo. Para bloquear el ataque, vio una abertura. Entonces disparó varias púas de maná hacia él. Después del ataque, el monstruo intentó defenderse de los golpes de Ken, pero el chico no le dio tiempo a la criatura para reaccionar. Inmediatamente lanzó otro ataque. Parece demasiado pronto. Le gusta penetrar el cuerpo del monstruo. Tras ser golpeado de nuevo, la criatura entró en frenesí. Uno de los estudiantes comentó que las habilidades de un miembro del consejo estudiantil eran realmente impresionantes, mientras que una chica dijo que, comparados con ellos, eran solo niños. Mirando al MC, algunos estudiantes señalaron que no hacía nada y que simplemente estaba parado, mientras que otra persona dijo que Keon hacía todo el trabajo. Un estudiante. No pregunté si Ann intentaba darle un trato especial al NC, pero la chica insistió en que era imposible. Sin embargo, los chicos dijeron que estaba molesto con nuestro héroe desde el principio, pensando que no podía dejar que se marchara sin esfuerzo. Sintió que necesitaba descubrir algo. El tercer mayor Goa de la S. La historia seguía avanzando, buscando maneras de atacar a la criatura. Estaba confundido, pensando que nunca había tenido tal batalla satisfactoria delante y para él, poder luchar contra un jefe de rango verde con tanta facilidad parecía como si alguien le estuviera entregando la victoria en bandeja de plata. Entonces pasó por el protagonista y se sintió aún más desconcertado. Se preguntó si nuestro héroe era el indicado. Hacer que esto suceda, dejándose llevar todo el crédito. Pero pronto, termina pensando en esas cosas. Mientras el tigre intentaba atacarlo nuevamente, nuestro héroe lanzó casualmente una piedra, que golpeó el cuerpo del monstruo. El tigre empezaba a marearse. Nuestro grandullón lo estaba poniendo a dormir. El niño, finalmente lo entendiste, cada vez que la criatura intentaba acercarse, nuestro héroe usaba una habilidad para alejarla. Y ya había visto esto en un manual. El NC estaba encontrando puntos débiles para atacar, pero era casi imposible hacerlo a menos que supieras dónde atacaría el monstruo. Pero lo más impresionante fue que el protagonista hacía esto sin que nadie se diera cuenta, lo que le hizo preguntarse cuál era su verdadera identidad. Sin embargo, así fue. No importaba mucho ahora ya que tenía que derrotar al tigre para guiar a los estudiantes a la salida. Justo después de eso, lanzó otro ataque a la cabeza de Monster, y con ese golpe, la criatura fue completamente aniquilada por nuestro segundo gran tipo. El niño estaba profundo y pensativo mientras miraba el cuerpo eliminado del tigre. Después de presenciar la batalla, el otro
Los estudiantes estaban aterrorizados, pues creían que alguien del consejo estudiantil era realmente increíble. Empezaron a decir que su superior era el mejor de todos y que ya esperaban eso de alguien del consejo. El desvergonzado se reía mientras pensaba que había creído que el incidente de hace 2 años se repetiría, pero ahora parecía que las cosas saldrían bien. Y como Jungwoo probablemente había recibido una exención de evaluación sin motivo, esto podría usarse como motivo para expulsarlo de la academia. El protagonista dijo que todos debían esperar porque el monstruo todavía estaba vivo. Sería peligroso quedarse allí, así que todos debían irse. Pero de repente, alguien gritó, diciéndole al protagonista que prestara atención. Esa persona era el chico de antes, y dijo que sabía que nuestro héroe solo decía eso para ganar puntos. Luego saltó frente a la criatura, el murciélago. Declaró que no permitiría que Jin se aprovechara de esto y que él mismo daría el golpe final. Afortunadamente, al instante siguiente, el tigre abrió los ojos y se abalanzó sobre el extra. ¿Soy yo? Espero sinceramente que se elimine. El per. La etiqueta en su pensamiento de que este tipo era realmente un idiota por hacer algo así. Para mi tristeza y la de los lectores, el segundo mayor Guillain se interpuso frente al extra, y justo después, le cortaron el brazo, lo que hizo que me preguntara, ¿era realmente necesario este autor después de que el niño escupió una gran cantidad de líquido rojo? El responsable de esto quedó en shock por lo sucedido. Todo esto, los estudiantes junto con el profesor estaban horrorizados. El niño yacía en el suelo mientras todos le preguntaban si seguía vivo. Entonces, Hinman dijo que tenían que correr, y los estudiantes le preguntaron si estaría bien, pero el hombre les dijo que se concentraran en correr. Nuestra heroína estaba extremadamente asustada, preguntándose qué podía hacer para ayudar, dado que un miembro del consejo estudiantil había sido derrotado de un solo golpe. Sin embargo, el monstruo ya estaba justo frente a ella. La chica pensó que solo necesitaba mantener la calma ya que el tigre le tenía miedo al fuego, que era una de sus habilidades. Intentó atacar, pero no pudo. Estaba demasiado asustada para hacer nada. Se dio cuenta de que no podía moverse porque su cuerpo temblaba. No podía hacer nada. Inmediatamente. Después, la criatura cargó hacia nuestra heroína. Pero entonces, el sistema anunció que el usuario había activado el flujo explosivo, y en el momento siguiente, un pez se disparó hacia el monstruo. Esa persona era nuestro héroe, quien asestó un golpe a la criatura, haciéndola volar. Al ver esto, la chica se sorprendió y se preguntó, pues realmente estaba presenciando cómo nuestro héroe derrotaba a la criatura de un solo puñetazo. Tras el puñetazo, el tigre salió volando. Al instante siguiente, el protagonista abandonó el lugar. El extra de antes estaba llorando en el lugar donde cayó nuestro Geoet. Y, para ser sincero, ya no estoy tan enojado con él, ya que no parece mala persona. Al instante siguiente, alguien lo agarró del cuello. Esa persona era nuestro héroe que le dijo al extra que dejara de hacer tonterías y se fuera a otro lugar si no quería terminar en otro mundo. El antagonista llamó al grandullón y le pidió que lo ayudara. Todos los demás debían permanecer ocultos. Nuestro héroe se preparaba para la batalla, pensando que había cometido un error. No debería haberse escondido y podría haber terminado esto desde el principio. Ahora, la criatura rugía en la cara del protagonista. En el momento siguiente, intentó atacar a nuestro héroe. Sin dificultad, el Geo-8 esquivó. Después, el tigre empezó a sacar objetos afilados de su cuerpo. Atacó. Llena el NC con algo parecido a una lanza, pero logró evadirlo mientras el sistema anunciaba que se había activado la capacidad de armas. Con el flujo activado, el protagonista asestó otro puñetazo a la criatura. Creo que el monstruo está realmente derrotado porque simplemente no hay manera y realmente lo creo ahora porque nuestro héroe ya está activando otra habilidad. En realidad, era la misma habilidad, pero ahora lanzaba múltiples ataques a la vez. Los presentes se sorprendieron, ya que el protagonista había logrado derrotar al tigre. Incluso nuestra waifu miraba a su futuro esposo, el descarado. Yo también estaba confundido ya que el protagonista estaba golpeando al tigre, pensando que el MC no había hecho nada antes, y ahora era un personaje completamente diferente. El tipo se enojó, preguntándose si el protagonista realmente había aprobado sin hacer el examen. Y por su forma de luchar, el protagonista estaba por encima del veterano, e incluso estaba usando un arma antigua. Entonces disparó. Era muy peligroso usar un arma sobrenatural antigua. A nuestro héroe no le importó y siguió avanzando, pensando que era obvio, ya lo sabía, y el profesor probablemente estaba hablando de la sanción ya que todas las armas antiguas tenían una. Los efectos de activación cambian, y en algunos casos, incluso eliminan al usuario. Pero la razón por la que seguía usándolas era su increíble potencia. El brazalete era fácil de usar y tenía el mayor poder sin penalización. Aún así, el usuario solo podía usar las habilidades del monstruo que lo constituía. Por otro lado, un arma sobrenatural aumentó el poder del monstruo y cambió su forma para que el cazador pudiera usarlo, haciéndolo fuerte. El NC pensando que la nueva generación de cazadores se había debilitado,
y aunque las cosas estuvieran bien ahora, los monstruos solo se volverían más fuertes en el futuro. Pero en el momento siguiente, el tigre apareció detrás del protagonista de la nada, y nuestra heroína dijo que su futuro marido debería mirar hacia atrás. El bastardo intentó lanzar un ataque contra nuestro héroe, pero el GO8 lo esquivó, sin ninguna dificultad. El sistema anunció que el usuario había activado el ataque de flujo y al ver esto la criatura se asustó. El protagonista estaba girando en el aire y justo después de eso, intentó asestarle un puñetazo al tigre. El golpe fue tan fuerte que el monstruo incluso cerró un ojo tras ser alcanzado por el ataque explosivo. Los transeúntes y nuestra heroína también se vieron afectados. El humo sube, humo cae en la imagen. El Tagenoso pensó que la pena del anillo Patelis era devorar el miedo del usuario. Sin embargo, el bastardo logró abrir el ojo de nuevo, incluso después de ser destrozado por el protagonista. Y el sistema anunció que se activaba la penalización. Ellis era un monstruo de clase verde que el protagonista había cazado en el pasado, y si alguien le tenía miedo, la criatura se volvería tan poderosa que sería imposible de derrotar. El anillo fue creado a partir del núcleo de Patelis, y su castigo era que el primero en sentir miedo sería eliminado. La regla era que el primero en perder la voluntad emprendería un viaje por el cielo. El fin se dirigía hacia los estudiantes mientras preguntaba si estaba bien, y el tipo grande dijo que había logrado evitar que saliera el líquido rojo. Si pensó que su compañero aún respiraba y que debían actuar con rapidez, ya que había perdido mucho líquido rojo. Los británicos. El protagonista pidió la radio y dijo que probablemente había un centro de control, así que debían informar a los superiores. El profesor sacó el objeto de su bolsillo, y cuando se lo entregó al protagonista, ni siquiera lo pensó y simplemente agarró la radio. El protagonista la encendió, y dijeron que habían despejado la mazmorra y que había algunas bajas. Debido a una interferencia, la mazmorra cambió de púrpura a verde, y el herido tenía una herida grave. De repente, pronunció un código. Nuestro héroe dijo que salía de la mazmorra y que debían enviar un equipo de rescate lo antes posible. Fin. Estaba obteniendo información de las manos, pero Junmin se preguntó cómo un estudiante de rango E sabía sobre los códigos de lesiones y el sistema de informes. Junmin preguntó cuál era su verdadera identidad, ya que supuestamente era un Junmin inexperto. Pero el protagonista no respondió y el chico ya estaba furioso, gritando para preguntarle si el chico no lo había oído. En el momento en que, a punto de decir algo más, recibió un puñetazo directo a la boca. Obviamente, el que, a través del puñetazo estaba el protagonista. El chico, se me saltaron las lágrimas mientras el protagonista decía que un supervisor debería ser capaz de evaluar una situación. Pero el chico todavía estaba enojado y quería discutir con él. Fue entonces cuando el gran jefe puso la ley y dijo que si el extra decía una palabra más, lo enviaría a Brasil. Después de eso, el profesor se quedó en silencio y no dijo nada más, y pocos minutos después, fuera de la mazmorra, los estudiantes se marchaban. Nuestro héroe tenía una mirada triste mientras observaba la condición de sus compañeros. Gusik preguntó si el protagonista estaba bien. Luego mencionó que su amigo no pudo contenerse, y el presentador respondió que gracias a eso, nadie fue eliminado. El segundo mejor Go8 dijo que pronto todos sabrían de él, y que Suk no tardaría en descubrirlo también. En ese momento, nuestro protagonista dejó de ser lento y reveló que un profesor de la escuela había intentado deshacerse de él, y un chico de 19 años había perdido su brazo. Debería haber sido desde el principio. El NC le preguntó a su amigo si realmente creía que estas cosas tenían sentido. Tras ver la expresión del protagonista, Gusik empezó a temblar. Nuestro héroe declaró que si algo así volvía a ocurrir, no lo dejaría pasar, y se marchó. El presentador dijo que a su amigo no le gustaría volver a verlo en sus días de actividad. Unas horas después, el descarado profesor estaba en la oficina de Gusik. Dijo que hubo problemas con el examen y que fue Chia quien los obligó a cambiar a un examen práctico. El hombre explicó que la prueba se implementó para abordar la desigualdad entre las demás clases y la clase E, insistiendo en que no había conexión entre esa decisión y un incidente en particular. El director declaró que incluso en una situación como esta, Herman seguía poniendo excusas. Entonces gritó, preguntando si Junman realmente no sabía que la prueba había sido diseñada para expulsar a nuestro chico de la escuela. El SH, el maestro sin cadenas, se sorprendió, pensando que no esperaba que Gusik ya lo supiera. Se preguntó si habría alguien más influyente que el ministro Manjin, pero luego descartó la idea, creyéndolo imposible, ya que no conocía a nadie así. Para recuperar la compostura, afirmó que no había nada malo con la prueba y que nadie había sido obligado a participar en la subyugación. Estaba a punto de inventar más tonterías. El cabra lo interrumpió diciendo que el problema era el cambio repentino a una prueba práctica, ya que se requería una puntuación de 60 estrellas para aprobar. Y Junman ya sabía que los estudiantes especiales no tenían ninguna posibilidad. La situación era injusta. El hombre señaló que el MC no era un estudiante común y corriente, pues no necesitaba presentar el examen, pero aún así obtuvo el mejor resultado. Luego afirmó que el accidente en la mazmorra fue un desastre conocido como interferencia de mazmorra,
y en una de sus 10 mayores revelaciones, afirmó que la prueba también había sido aprobada por Gusik. En ese momento, el Go-8 se quedó sin palabras porque en realidad lo había aprobado. Deberíamos dejar de continuar la discusión, diciendo, entendió y le indicó al profesor que preparara el informe, ya que analizarían la grabación antes de decidir qué hacer. Después de eso, el profesor desvergonzado comenzó a salir de la oficina del director con una sonrisa. Pero en ese momento, se quedó paralizado cuando Gusik le dijo que quería dejar algo claro. No le tenía miedo al ministro Monjan en absoluto. ¿Por qué? La única persona a la que había temido en este mundo era Jong-woo, de hace 40 años. El hombre preguntó qué quería decir el Goa con eso, y Gusik le advirtió que si algo así volvía a suceder, no habría nada que pudiera hacer para ayudar a los caballeros. Al oír eso, el profesor se llenó de miedo. Afuera, el presidente de la academia. Enseñémosle su versión. Al siguiente momento, llamó al ministro y le dijo que el asunto no se filtraría. En respuesta a eso, afortunadamente, la lesión de Jonions no fue fatal, por lo que no culparían a Jonions por el incidente. Como Yanan nunca fue candidato oficial y fue responsable de la expulsión del profesor Cha, debería estar agradecido de no haber resultado gravemente herido. El profesor se disculpó, admitiendo que no esperaba que las habilidades de nuestro héroe fueran tan altas. El ministro luego preguntó si el protagonista realmente tenía las habilidades para justificar su admisión. Justo cuando el profesor desvergonzado estaba a punto de responder, Manjin lo interrumpió, diciendo que iría directo al grano. Como miembro de la asociación de padres, creía que los candidatos para el consejo ya estaban decididos y pidió la opinión de los caballeros. Temeroso, el maestro asintió y dijo que él también luchaba de esa manera, a lo que el ministro respondió que eso era genial, que Shou se había esforzado mucho y no debía desanimarse, sugiriendo que podrían almorzar juntos algún día. Después de eso, el ministro colgó la llamada y el descarado profesor suspiró. Me pregunté cómo un estudiante podía ser tan poderoso ya que nuestro chico estaba más allá del nivel de un estudiante común y era, incluso más fuerte que los cazadores veteranos. Pero decidió que no podía desperdiciar esta oportunidad. Solo necesitaba derrotar a Junu, costara lo que costara. En otro lugar, algunos, le dijo a un protagonista que le iba a doler bastante, pero no le importó en absoluto. Pero en el siguiente, nuestro grandullón empezó a gritar porque un médico le estaba presionando un hisopo de algodón en el brazo. La enfermera dijo que ya estaba hecho y que no debía acostarse hasta que se secara, junto con algunas otras cosas. Nuestra heroína dijo que su futuro esposo se comportaba como un bebé y ni siquiera parecía que acabara de derrotar a un jefe novato, y el protagonista le dijo que se callara. Él no. Se preguntó si el dolor se debía a que no había usado un arma sobrenatural en mucho tiempo y se dijo a sí mismo que las cosas no eran como antes. Nuestro héroe dijo que ella seguía apareciendo y eso le molestaba. Y la niña dijo que nunca volvería si él prometía ayudarla. MC le preguntó si realmente seguía intentando unirse al consejo y le preguntó cuántas veces tendría que negarse. Dijo que si ella entraba o no al consejo no cambiaría nada para él. ¿Cómo? En ningún momento alguien dijo que entrar al consejo estudiantil no sería nada fácil. Se sorprendió de tal manera que había escuchado que lo habían trasladado a la habitación de nuestro héroe. Esa persona era el tercer Goat más grande de la historia, y el protagonista le preguntó cómo se sentía. El chico dijo que estaba bien, pero que sus heridas le dolían mucho. Nuestro héroe preguntó si su compañero se había enterado de que el arrogante se había dado por vencido. Por lo tanto, dijo que se enteró justo después del examen práctico. El protagonista dijo que cuando alguien te salva la vida, lo mínimo que puedes hacer es aparecer y agradecer, pero el tipo huyó. Por lo tanto, dijo que no importaba, ya que habían sobrevivido. El protagonista le preguntó a su compañero que no era demasiado optimista, ya que su brazo ya no estaba allí. Después de escuchar eso, el niño se quedó sin palabras y, honestamente, tengo que decir que este es el mayor desperdicio de un personaje increíble que he visto este año. El Geo había dicho que su padre siempre le decía que mientras no fuera eliminado, siempre podría superar los mayores desafíos, y agregó que como no había sido a Brasil, todo saldría bien al final. Fin. Pensó que al principio encontró al chico muy sospechoso, pero había sacrificado su brazo para salvar a alguien imprudente, e incluso hace 40 años. Gente así era muy rara, y pensó que había pasado mucho tiempo desde que había escuchado esa frase, arruinando por completo la atmósfera. Nuestra heroína preguntó por qué el chico decía que era difícil entrar al consejo. El chico dijo que había oído que Ann quería unirse al consejo, pero que probablemente sería muy difícil. Ella preguntó si era, porque ella estaba en la clase, pero el G08 se rió y dijo que no era eso en absoluto, y preguntó si nuestra pareja había oído hablar de la asociación de padres. Después de escuchar, durante ese tiempo, ambos se sorprendieron. La chica dijo que, por su forma de hablar, este grupo no parecía normal, y tú respondiste que tenía toda la razón. Están jodiendo.
Había 5 miembros de primer año en la asociación de padres y esos padres tenían 5 hijos en total. En el número de recuentos, algunos miembros, Prograde también tenía 5 años. Preguntó si ambos entendían lo que decía, y nuestra heroína se quedó atónita. Continuó diciendo que se trata de un grupo de padres influyentes que ya han decidido colocar a sus hijos en el consejo. Sintiéndose un poco incómodo, Aya le preguntó si él también había entrado de esa manera, pero el chico dijo que no, solo lo había logrado después de que se abriera una plaza de reserva. El protagonista. El dentista preguntó si era necesario aprobar la entrada, y de no ser así, simplemente descartarían a otra persona. Al no responder Han, el NC, preguntó qué había pasado con los estudiantes que fueron eliminados durante el proceso. Al oír eso, nuestra línea de cabello se sorprendió, preguntándose si realmente la gente había sido eliminada por esto. El O8 preguntó si realmente necesitaba responder algo así, y mirando a su heroína, dijo que era extraño que una persona mayor dijera eso, pero que sería mejor si renunciaba a unirse al consejo. Pero ella dijo que no lo haría y le preguntó si quería que se diera por vencida sin siquiera intentarlo, ya que alguien podría salir lastimado debido a la asociación de padres. Y mirando al protagonista, le preguntó si no creía que esta situación era ridícula y debía solucionarse. Él y Ce creían que la corrupción en la escuela ponía en peligro a los estudiantes, y por supuesto que quería intervenir, pero el regreso de Degantean era más importante. Dijo que ya lo había dicho antes, pero que lo repetiría. Nada sería un problema hasta que encontrara a Cha, y justo después, el chico dijo que había llegado justo a tiempo. Y los chicos son la segunda heroína o tal vez aparece la heroína principal. Detrás del protagonista, un Sis comenzó a caminar hacia donde estaba el protagonista. Nuestro héroe se sorprendió, pensando que no podía creer que todo estuviera encajando de repente. Jun se levantó con una gran sonrisa y fue a saludar a su novia. Dijo que hacía tiempo que no se veían, pero en ese momento, nuestro chico fue completamente ignorado por la morena, que pasó directamente junto a él hacia su heroína. Eli dijo que su hermana ya había intentado varias veces convencerla de que dejara de asistir a la academia, y ella le preguntó a Yang qué planeaba hacer ahora, ya que estaba matriculada y estudiando allí. Sin embargo, y ella no respondió y simplemente miró fijamente a su hermana. Y chicos, tenemos una guerra de olas en plena acción justo delante de nosotros mientras nuestras dos cabras observan la escena con incomodidad. El protagonista creía no saber qué había pasado entre ellos, pero con solo mirarlo, parece serio, y se preguntó si la razón por la que Aeon quería unirse al consejo era para superar a Enche o algo similar. Nuestra heroína dijo que, como no había nada más que hacer, se iba a ir, y cuando el protagonista intentó decir algo, lo interrumpió, diciendo que estaba en una situación aún peor. Por primera vez durante este encuentro, incluso ella finalmente habló, preguntando si su hermana se había lastimado. El hilo parecía un poco sorprendido, y mientras se alejaba, dijo que ya era demasiado tarde para que su hermana fingiera que le importaba. Para animar el ambiente, él no le agradeció amigo por venir y le preguntó si el protagonista y Junchi ya se conocían, y mientras se miraban fijamente, él comentó que su primera impresión de probablemente no se llevaban bien, pensando que no podía quedarse más tiempo o que simplemente estorbaría su cita. El chico empezó a irse, diciendo que tenía asuntos pendientes. El conserje dijo que quería hablar con Anche, así que ambos empezaron a salir de la habitación juntos. Al ver eso, An se sintió aún más incómodo con la extraña situación. Maldeciré en el pasillo del hospital, y ella preguntó qué problema tenía nuestro héroe con ella. Para Taknus, no se había preparado para esta conversación cuando se conocieron, y se preguntó si debía ir directo al grano, pero pensó que sería mejor intentar acercarse diciendo que estaba fan, solo para darse cuenta de que no funcionaría porque así no se harían amigos. La chica dijo que tenía que el NC participó en la subyugación durante un examen práctico, pero cuando el protagonista intentó decir que no había hecho nada y que no se había encargado de nada, ella lo interrumpió, diciendo que su amigo no podría haberlo hecho solo, y, dándole peso a sus palabras, le dijo al congresista que era una situación que generaba pánico, pero que un estudiante de primer año logró controlarla y que el consejo que le dio antes no era algo que diría un novato. Nuestro héroe estaba jodidamente jodido, a punto de inventar otra excusa, pero al instante siguiente, simplemente dijo que ella estaba siendo demasiado confiada y interacción lúdica, y ella le preguntó si realmente estaba tratando de provocarla en este momento, quien respondió que, obviamente, no, que solo quería saber cómo se llevarían, y, para cerrar la conversación, le preguntó si planeaba unirse al consejo o algo así. Ella dijo que en ese momento probablemente solo intentaba conectar, pero no era necesario, ya que sus habilidades ya eran impresionantes. El protagonista dijo que no tenía intención de unirse al consejo estudiantil, pero ella lo interrumpió de nuevo,
diciendo que tenía una última cosa que decir, y ahora, dejando de lado el tono juguetón, le dijo que, hiciera lo que hiciera para entrar en el consejo, lo único que nunca debía hacer era involucrar a su hermana. El protagonista comenzó, que las dos hermanas eran muy parecidas. Al oír eso, tú y ella se quedaron confundidas. Continuó diciendo que el único que quería unirse al consejo era un hombre porque no le importaba en absoluto y que solo lo estaba intentando para acercarse a ella porque tenía asuntos pendientes por enfermedad. Y por alguna razón desconocida, de repente, ella lo ayudó del protagonista y el cuello y lo estrelló contra la pared.